Suscríbete a La Panterita. Estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. La autenticidad nos hace inigualables. Desafiamos los cambios que nos impone el tiempo. Porque los años pasan, pero la esencia queda. Con nuestra receta original de tradición alemana, adaptada al paladar paraguayo. Múnich Original, con sabor equilibrado, espuma perfecta, demostrando toda la elegancia de una lager alemana. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale. Si sentís que cada día te cuesta más terminar con todo, es hora de que tomes Nervigenol Plus, un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés, una exclusiva y balanceada combinación de jalea real con nutrientes de alto valor biológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Ya se viene, Arturo, me pasó un par de minutos, pero como subió el precio del combustible, es una información muy importante. Tu hogar merece lo mejor. Ipalé alta gama, teléfono, ya sabes, Marica López 2330, encontrarnos en @Ipalé alta gama. Y como el Multivitamin 7 Plus, puedes aumentar tus energías para la rutina de ejercicio que va a venir en breve. Es un producto de Laboratorios Catedral. ¿Nos vamos? Bueno, chao. Adiós. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Ipalé, alta gama. Siopar, la calidad es la diferencia. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Radio Monumental, AM 1080. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿cómo te va, Denis? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué se te perdió? Nada. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo está Denis? ¿Cómo está Víctor? ¿Cómo está todo el equipo Monumental? Aquí estamos bien. ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Yo estoy un poco con una carga emocional importante. Estamos un poco cansados, pero felices. Felices. La verdad te puedo decir felices de todo lo que fue ayer, ¿verdad? Felices. Pero no relajados. Felices, pero no relajados. Felices, pero enfocados, Arturo. Miguel, del partido, en un momento dado, ¿qué pensaste? ¿Que se pudo escapar de las manos de Olimpia? ¿Dijiste que pasa en el primer tiempo en especial? Porque el segundo tiempo no fue parecido al primero. ¿Qué sensaciones te da el primer tiempo? Te voy a decir la sensación, Arturo. Nosotros estudiamos a este equipo, vimos el video cuando estaban jugando, vimos la calidad futbolística que tiene en los partidos contra los rivales, vimos la intensidad, el volumen de juego que tienen cada partido, cómo salen jugando, cómo tienen un fútbol moderno, cómo tienen un plantel de primera y un equipo que está realmente con muchos recursos económicos. Sabíamos que con eso nos iba a enfrentar, sabíamos que teníamos que aprovechar nuestras fortalezas y trabajar sobre nuestras debilidades. Empezamos con una genialidad de Silva, después ellos presentaron y manejaron el partido, y ahí te das cuenta lo que es este Atlético Nacional. Qué rival duro, qué rival complicado, qué calidad futbolística.
que en general tiene luego el fútbol colombiano y que hoy está en un paso arriba, hay que ser muy sincero del fútbol paraguayo. Eso no solamente a nivel de club, también a nivel de selección. Pero a pesar de eso, Olimpia demostró lo que tiene que hacer en las copas. Su estirpe coopera, porque lo que vale en la copa son los resultados. Y ayer logramos un resultado importante que nos pone felices, contentos, pero que no significa nada. Nosotros tenemos que pensar que estamos 0-0. 0-0. Tire con el en la boca. No, era un equipo tremendo como el Atlético Nacional. Con un estadio con 45.000 personas. Miguel, una cancha muy rápida. Miguel, quédate ahí. Sí. Vos sí 45. Hola. Pero te voy a hacer dos preguntas, discúlpame, para que... La primera, ¿qué diferencia hay entre voluntad y coraje para vos? Ayer tuvo coraje, voluntad ya está, se instaló la voluntad de la Olimpia, lo venías diciendo con las ganas que se tiene. Ayer tuvo coraje para meterse arriba sabiendo que el partido se le complicaba, ¿verdad? Así mismo, voluntad, coraje. Y también un tema, Olimpia tiene gol, Arturo. Olimpia tiene gol, y eso es muy importante. Olimpia de 4 situaciones te mete 2. El fútbol colombiano en general, que yo lo escucho a ustedes los periodistas mismos hablar, es un tema de años, manejan, llegan, pero no tienen el nivel de gol que tiene el fútbol paraguayo. Ellos tienen el manejo de la pelota, pero el fútbol paraguayo tiene mucha profundidad y tiene gol. Entonces, eso tenemos que apostar y seguir. En eso tenemos que pelear. Ayer realmente era imponente el fútbol Atlético Nacional, realmente muy duro, nos espera una batalla tremenda de un equipo que el año pasado a otro equipo paraguayo le metió 5-1. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy concentrado. Ayer terminamos el partido, luego se quedó con los jugadores, con Julio ya sabe que nosotros estamos mirando los videos, dónde cometimos errores, dónde tenemos que trabajar. Y nos espera una batalla tremenda. La verdad que esto es como una final de Libertadores. Tenemos un equipo que realmente es de respetar, y tenemos que meter todo lo que nosotros tengamos que hacer y apostar a eso, Arturo, siendo muy sinceros, muy concretos y sabiendo que hay un rival enfrente de mucho respeto, pero que Olimpia es Olimpia en la Copa, y que cuando se pone esa remera que tiene la estrella del campeón del mundo, la estrella de Libertadores, eso le transforma a estos mismos jugadores. Fíjate ayer Marcos Gómez, a veces no se olvida, su segundo partido en primera, contra quien tuvo que jugar contra Atlético Nacional, un equipo de un nivel tremendo, y jugó como si fuese que viene jugando hace años. Ser Cardoso, entra, mete 2 goles. O sea, ese es el Olimpia que queremos, los cambios. Huito Quintana, la pared que hace con Berry, meten el gol, la entrega a Tito Torres. Lo importante no es el que Alfredo Aguilar de tapar cosas, jugadas complicadísimas. Saúl, Berry, Tucu. Todo el equipo realmente ayer demostró que esta es la forma de jugar. No tenemos Richard, que viene de no jugar mucho y está entrando en el ritmo que queremos. Ese es el equipo que tenemos que seguir apostando. Paya, que vuelva una pelota, otra pelota, el que mete, que va a meter el gol, no hay forma. Camacho, que también yo creo que es un asesino del área. En cualquier momento vos le das y o le va a pasar al jugador, a tu compañero para meter el gol, lo define él. Por eso hemos apostado por él. Y cuando hicimos los cambios se reacomodó otra vez el equipo rápidamente. Sabiendo que tenemos un equipo, repito, muy duro enfrente. Y nos espera un partido realmente donde estamos 0-0. Ayer había mucha gente joven en la cancha, Miguel, y eso. Pero antes, para no distraer en las preguntas de la juventud, de lo que va y lo que va, gente que a lo mejor no va y ahora va, vos hablaste de 45.000. Es una manera de decir, porque ingresantes pagantes cerca de 30.000. No pasa. En Medellín, el estadio. Yo hablo de acá, ayer acá, no. Ayer era 30.000, ayer había... ¿Y vos cuando hablaste de 45.000 te referías acá o allá? Allá, el estadio de Medellín va a haber 45.000 personas. Me contó el presidente Atlético Nacional que en su estadio tiene una capacidad de 45.000. ¿Y hay quien estaba con él como su asesor técnico? Ayer le fui a saludar en el entretiempo, Pacho Maturana, para que veamos el nivel como estamos, contra quien estamos hablando. O sea, este es un nivel de un equipo que viene invirtiendo muchísimo. Contra ellos me voy a competir. Estaba René Guita también aquí. Y lo saludaste a todos ellos.
Los saludaste. saludé a todos, le entregamos la remera, ellos me entregaron su remera, bueno, como siempre, hay que cumplir también con todo esto, bueno. Perdón, Pero estamos hablando de un equipo. Está bien, es 45.000 allá. Disculpame, no me desconcentré, pero entendí mal. Ayer cerca de 30, ya hiciste tu oposición del equipo, te gusta. Pero tiene debilidad también tu equipo. No todo lo vas a premiar con decoración. Ayer se acercó peligrosísimamente el equipo colombiano. ¿Sos consciente de eso? Soy muy consciente, te repito, también, aparte de que tenemos ciertas cosas que mejorar, un equipo muy duro, pero tenemos enfrente un rival durísimo, complicadísimo, que te hace también de una manera diferente. Pero tenemos debilidades, Arturo, y lógicamente que tenemos que lo dice. Y sobre esas debilidades tenemos que tener la sabiduría y la astucia de trabajar, y que ojalá salga el plan. En el fútbol no siempre 1 más 1 es 2. Está bien. Lo que yo repito, hay que dar todo de cita. Estos son partidos donde los márgenes de errores son mínimos, Arturo. Está bien, Miguel. También los errores va a ganar. Lo que decía está bien, autocrítica, para que no vea que Alicia en el país de la maravilla y todo es maravilla de Olimpia y todo es maravilla de Olimpia. Tiene debilidades, es vulnerable como cualquier equipo, y esa autocrítica que tenés seguramente, incluso Cáceres en la conferencia de prensa fue muy claro en lo que pasó en el trámite de la lectura que le dio el mismo Ale Silva, y eso está bien, saber hasta dónde y dónde sos vulnerable. Totalmente de acuerdo, Arturo. Aparte de vulnerable, que sabemos que tenemos que ser vulnerables, sabemos que nosotros somos un equipo que no podemos contratar, y lo que hacemos es darle oportunidad a los jóvenes. Entonces, también por un lado viene muy bien, porque mostramos la calidad de nuestros jóvenes, que lastimosamente no tienen el tiempo, tienen que entrar y dar todo. Acá no hay tiempo de esperar, acá hay que crecer rápido. Pero también vemos que hay cosas que trabajar, tenemos muchas cosas que trabajar. Pero venimos también de una paliza física importante, Arturo. Cada 3 días estamos jugando. Ya escuchaste la conferencia de prensa de los jugadores. Sí. Cada 3 días venimos jugando, es una paliza. Y ahora nos hacen jugar el lunes, en vez de ayudarnos a jugar el domingo, para dar un poco más de descanso. Pero bueno, así nomás el Bueno, pero eso es libertad. Son las cosas. Eso no es Sudamérica, libertad, dijo, no nos movemos, libertad fue. Sí, bueno, ya si no me lastimosamente no somos solidarios cuando tratamos fútbol internacional, y no ganamos nada. Cuando un equipo paraguayo gana afuera, gana el fútbol paraguayo, se queda todo. Bueno, pero que se opuso a jugar, el que dijo no queremos que se mueva fue Libertad, queremos jugar al Defensor en no cancha Olimpia. Olimpia le dio la cancha sin costo a Tacuarí, y como las partes tienen que estar de acuerdo, porque ya se programó, Libertad dijo no queremos movernos de acá. Lastimosamente pasó eso, sí, una realidad, lastimosamente pasó eso, pero bueno, ya está. Si a mí me hubiesen pedido, yo iba a hacer al revés, le iba a dar. Cuando un equipo paraguayo sale afuera, yo lo hubiese ayudado. Así tenemos que ser. A eso me refiero de ciertas cosas que tenemos que ir hablando, dialogando, bueno, ya iremos mejorando. Esta es una dedicatoria tuya, Libertad. No es una dedicatoria a nadie, es conceptual, Arturo. Es conceptual, no es contra nadie, es conceptual. Tenemos que trabajar entre todos a levantarnos. No nos sirve el complicarnos, tenemos que ayudarnos. No hay otro modelo que funcione. Bueno, vamos hacia atrás, en vez de ayudarnos y hacia adelante, no sirve eso, no. Ya no da eso. ¿Considera falta de solidaridad? Yo creo que sí, yo considero que sí. Es decir, lo está diciendo público. Pero para mí ya no me sirve. Está bien, Miguel, pero lo decís públicamente porque es un desahogo lo que estás haciendo vos, dentro de la dirigencia como presidente del club. Es un desahogo. Arturo, más que eso, yo quisiera hablar de que tenemos que sentarnos entre todos, hablar y a mejorar y ayudarnos. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que cambiar ciertas cosas. Fíjense lo complicado que está jugar afuera, los rivales que tenemos que enfrentar. ¿Cuánto significaría poder ir pasando etapas? Todos esos recursos económicos vienen al país, se invierte en nuestro fútbol, mejora el fútbol entre todos. Yo entiendo que a nivel local nos peleemos, eso entiendo. A nivel internacional tenemos que ayudarnos. Miguel, está tu exposición con relación a la falta de solidaridad, apoyo a equipos paraguayos por parte de Libertad porque no se quiso mover. Así está la película, del escenario, del día al escenario. Miguel, ¿vos esperabas este tipo de respuesta a tu discurso o los jugadores
gente joven en la cancha, uno ve en la preferencia, en las tribunas. ¿Vos esperabas este tipo de respuesta o superó tu expectativa? Contá la verdad. Si iban 20.000, vos dijiste satisfecho por el horario y ayer reventó el Defensores. Y mira, Arturo, la verdad que ahí, al ver esto decimos, estamos en el camino correcto. El Olimpia confía, el Olimpia cree, el olimpista vuelve a ver lo que es el Olimpia, que tiene, que tira, que pelea, porque al Olimpia lo hacemos todos, los jugadores, el cuerpo técnico, y sobre todo la hinchada, esa masa societaria, que cree, que confía, que apuesta, que compra su remera. Hicimos récord de ventas, se me echó en la liquidación de Mike, reventamos la cantidad de remeras, nos un monto importantísimo para el club en un mes. Realmente ese es un síntoma que el olimpista empieza a creer. Miguel, y así es la forma donde se consigue. Perdón, Miguel, ¿cuánto de remera recaudaron? En un solo mes, $66,000 me entró por la comisión de la remera. ¿Cuánto metieron? 60 y pico mil dólares. Increíble. Eso es la liquidación que me hicieron. O sea, realmente, Arturo, estamos muy contentos con esto, contentos porque todo eso hace que esa masa empuje, y cuando toda esa masa empuja y ayuda, todo eso hace que la energía, uno confía, uno cree, y ahí vos ves que esto va ayudando, se crea ese círculo virtuoso donde todos confiamos, todos apoyamos. Yo le tengo que agradecer mucho también al pueblo Lupita. Está haciendo un gran esfuerzo económico, cada 3 días está comprando su entrada. ¿Sabe qué? Vos salí. Era un 24 de febrero, Arturo, sí. 24 de febrero, y 1.400 millones de guaraníes de recaudación. Después de estar pagando cada semana un partido, y otra vez le vuelvo a pedir que hagamos un esfuerzo. El lunes tenemos que participar contra Sol de América. Pero esto significa que estamos en el camino correcto, Arturo, en el camino de la lucha, en el camino, sabiendo que tenemos nuestros problemas económicos, pero que juntos vamos a sacar adelante. ¿Cómo te sentís vos cuando viene la gente, te pide una selfie, a vos te abraza, corea tu nombre? ¿No te toca demasiado la vanidad, Miguel? ¿No? Un juego peligroso, entre comillas, juego peligroso de la vanidad. Y espero que no vaya a mi familia y mi señora que me tiran la oreja cualquier cosa, eso ya me van a tocar piezas. Pero aparte, yo considero que eso es parte de, a mí lo que más me gusta de eso es que lo limpia, crece, Arturo, me lo siento como algo personal. Significa que el proyecto... Pero para, vos cuando se acercan y te abrazan, es una retribución a lo que estás haciendo, según veo yo, Y sí, a lo que hacemos, Arturo, a lo que hacemos todos juntos. Uno no puede estar eso, nosotros no somos todos pasajeros, venimos a servir un tiempo a nuestro tío, ayudar a nuestro tío, pero lo que más me gusta es cuando ves que Olimpia que empieza a creer, y eso me emociona, no te puedo decir, pero la verdad que me emociona, me pone contento, saber que estamos en el camino y que estamos luchando, que no van a venir tras pie como es el fútbol, como es la vida, pero que esta alegría, y darle esta alegría al pueblo no tiene precio, Arturo. La verdad, te puedo decir, ayer me fui a relajarme, como un equipo en el shop, a relajarme. ¿Que le diste al trago? Disculpame, Miguel, ¿le diste al trago ayer, veo? Unos chopsitos, una lomitería que nos vamos siempre. No, está bien, pero le bajá el trago, un poco la escapatoria del espíritu, le iba a bajar un poquitito y me voy a liberar. Y la verdad, tuve que durante el partido, todas las palpitaciones a mí me suda la mano, el pie, estoy con una tensión tremenda durante todo el día. Y bueno, después te va a salir y disfrutar. Acá hay que disfrutar lo que pasó yo esta fin de semana, disfrutar y estar relajado, tratar de recomponer energía, tratar de recomponer fuerza. Y es una batalla permanente. Estas son batallas también emocionales muy grandes, Arturo, pero que cuando uno ve que se están dando las cosas y que se ve que estamos en el camino correcto, podemos decirle al olimpista, vamos a seguir empujando, vamos a seguir ayudando. El miércoles a la mañana viajan con el charter, ¿verdad? $180,000, ¿cómo se financia? Y vamos a pagar nosotros, Arturo, porque si jugamos el domingo y podíamos comercialmente, Atlético Nacional, un equipo tan poderoso, multimillonario, vino en vuelo comercial. En dos tandas, en dos vuelos separados. En dos vuelos separados, y así nosotros íbamos a poder hacer eso. Pero como nos dio eso, lo que hicimos es apostar a un charter y que queremos que los olimpistas apoyen y se vayan, porque ya se van a ver 60 lugares a la venta. Y queremos llenar ese charter y con eso, bueno, los costos para el club reducen. Pero también hemos apostado mucho a lo deportivo, que los jugadores estén tranquilos, que ellos tengamos un horario que nosotros podemos controlar a de salida,
que allá no tengamos que hacer una escala y estar otra vez esperando, y que la vuelta también, hemos apostado a eso, a que ellos estén cómodos, apostar a lo deportivo, que si buscando la gloria, que si buscamos eso, lo económico pues ya va a venir como consecuencia. Vos fijate, Miguel, que lo que recaudó Olimpia ayer, que se ría un poquitito de $200.000, es para cubrir el charter del viaje a Colombia. Así mismo, Arturo, es para cubrir el charter del viaje a Colombia. La multitud de ayer, la recaudación de ayer, ese vuelo charter que sale el miércoles a la mañana. Así mismo, Arturo. No estoy seguro si el martes después del mediodía, eso Julio ya definir con el profe Pablo Rosa. El partido del jueves. Hoy no me pasó el reporte todavía. Si va a ser el martes, después almorzar, porque después el partido del lunes quería lo que hacer. Sería martes y no miércoles a la mañana. Lo va a definir el profesor, entre ellos van a definir. Bueno, te quiero decir, Arturo, la posición en principio me había dicho martes. Bueno, ¿y la hoy hotelería? Que estarán reuniones. ¿En la hotelería cuánto cuesta? ¿O esos 180.000 ya sea paquete, vuelo y hotelería para Medellín? Sin hotelería. La hotelería estaría cerca de los $40.000. ¿Hotelería 40.000? ¿El vuelo charter bajó o se mantiene 180? 180, o sea, estamos en $220.000. Y bueno, supera la recaudación de ayer. Así mismo. Ahí va toda la plata en el charter y en la hotelería. Sí, pero así mismo, pero por suerte también ayer la Conmebol nos anticipó un poco de esta primera etapa y ya con eso nos ayuda también. ¿Cuánto? ¿Pagó toda la primera etapa? No todo, una parte. ¿De la Conmebol cuánto recibió Olimpia por el partido ante la confrontación peruana? 400 fue contra la peruana. ¿Pero cuánto Olimpia recibió de contra Perú? 300.000 la vez pasada. $300.000. ¿Y ahora queda pendiente 100? No, ahora de atrás, 400, pues ahora de los 500 de esos. De este. Nos van a dar también $300.000. Ah, correcto. Y esto lo decís sin ruborizarte. Olimpia necesita ese dinero. Necesita ese dinero, necesita eso. Apuesta a su jugador, apuesta que ellos estén tranquilos. Ayer lo dijo Alessio en la conferencia, una de las cosas que tiene este grupo es la fortaleza de estar unidos, trabajando, humildes, y que están tranquilos, y al apostar a ese grupo. Y ellos saben que ayer, antes del partido, ya cobraron su premio en Libertadores, que el martes 1 de marzo van a estar cobrando todo su salario y sus compensaciones, todo van a estar al día. Olimpia está al día. Con su cuerpo de jugadores, con su parte administrativa, con todo esto está al día. Decía Denis Caniza, la gran acertada, él vio Pablo Rosso porque lo tuvo en la selección. ¿Es así, Denis? Sí, señor. Y tuvo elogioso concepto y se lo hizo saber en un contacto con Elvio Paolo Rosso. ¿Es así, Denis? El mejor refuerzo que tuvo Olimpia. Escuchaste lo que dice el Recordman. El mejor refuerzo que tiene Olimpia, tu preparador físico, Miguel. Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo. Julio, antes de traerlo, ya me dijo, mira, presidente, él es una persona que nos va a agregar valor en muchas cosas, no solo en la parte física. Me va a ayudar mucho también en el manejo del plantel, en ciertas cosas, entonces me da tiempo para que yo pueda hacer otras cosas. Él me va a descomprimir en todo eso. Yo realmente veo eso, estoy muy contento. ¿Usted vio alguna vez un preparador físico en la cancha donde está rodeado de todos los jugadores y se abrazan y él le está motivando? Eso para mí habla muchísimo. No sé si vienen los partidos y allá y está sacando pecho. También, está haciendo como un padre también de él. Está bien, y Denis Caniza, que nosotros más apostado. Denis Caniza saca pecho también diciendo no me equivoqué, porque cuando vos estás hablando de la motivación de lo que es Pablo Rosso, hace un gesto como diciendo yo sé lo que digo. Así dijiste, Denis. Al principio sí, obviamente todos conocemos el trabajo del profesor Pablo Rosso, así es que contento por él porque está haciendo un buen trabajo ahí en Olimpia. Pero bien, ¿verdad? Excelente. Sí, muy bien. Y está contento, él está contento en el país también, eso también me llena de dirección. Hay un buen ambiente de trabajo, hay un grupo que se está conformando, hay un técnico que está enfocado, que también está contento, que hizo los cambios, que le salen los cambios, que ayer al terminar el partido estaba mirando eso en tu computadora con Paco Pecho, ya los errores que te cometí como ir trabajando en eso. Entonces, acá no, como dice el eslogan, Olimpia nunca para. ¿Y vos cómo estás emotivamente? ¿No parás? No paro también, como los limpias, como los limpistas, nosotros no paramos nunca, pero estamos ahí luchando. Un poco cansado, te repito, pero contento. Ahora vine a mi quinta, voy a relajarme acá de fin de semana, viernes, ya te veo, ya por lo menos acá.
a tocar naturaleza. Pero la naturaleza que no te va a hacer separar del partido ante Sol y lo que viene, porque no te veo aislarte de lo futbolístico. No, obviamente, acá me voy otra vez a la villa y vuelvo, total, 20 kilómetros, me voy, vengo a mi villa, estoy con mis jugadores, estoy con ellos, estamos pensando, estamos acompañando. Ellos saben que tiene un presidente que le está acompañando y está comprometido con ellos, que sabe cada cosa, quién está. Bueno, está, ahora vas a elegir sin menospreciar a ninguno de los 3 goles de Olimpia. ¿Con cuál de los 3 gritaste más? ¿Cuál te gustó más? El tercero, Arturo, por Dios. El tercero fue una jugada tremenda. Yo Quintana, la pared, taco de él, me parecía un gol de fútbol de salón para él, Arturo. Una cosa espectacular. Ese fue el gol. El tercero, ahí explotó el estadio, yo exploté también, explotamos todos, nos tiramos todos en las preferencias, andamos un desastre. ¿Y pero que te tiraste? ¿Cómo fue? ¿Cómo gritaste? ¿Y cualquiera sea la consecuencia de lo que pase? ¿Te tiraste en el palco? Tiramos todo, no en preferencia, no nos tiramos todos ahí entre la gente, el celular, perdimos un desastre. ¿Y perdiste que se perdieron celular, veo? Perdieron celular. Se perdió el celular ahí, pero bueno, así nomás, el griterío. Esto fue una explosión del estadio, pero fue una explosión de alegría. Es que este partido fue tremendo, este rival es tremendo, este es un rival de terror, la verdad que es difícil. Y haberle ganado 3-1 es muy importante, pero no tenemos nada. Es para disfrutar ahora y allá saber que esto va a ser una batalla, una guerra. ¿Y qué generan vos cuando mirás donde de tu posición la preferencia, la tribuna, estadio lleno? ¿Qué sentís vos en esta convocatoria? ¿Vos te crees uno de los ejes principales en el discurso, en la expresión para este público? ¿Porque confía? No, Arturo, no, absolutamente, no me siento, yo estoy feliz viviendo el momento, feliz viviendo de la Olimpia, abuela, porque esta es la única forma que sacamos todo adelante, tirando todo junto el carro, empujando, sacando, haciendo lo que tenemos que hacer, poniendo cada uno su granito de arena, haciendo un esfuerzo económico para comprar la lanchar, a mí eso me da muchísima felicidad. Sí, si fuera por vos, te iba a junto a la tribuna a la preferencia a escuchar. Yo quisiera estar ahí con ellos. Claro, me da piel de gallina lo que te hace, me da piel de gallina, me emociona, me llena de energía. Vos querés estar ahí, te repito, con ellos. Obvio, estoy con ellos, cuando salgo ahí estamos en el estadio, gritamos todos juntos. Aunque te vaya a la tribuna o la preferencia, va a salir del palco con tu familia o no. ¿Cómo, que va a salir de donde está, decir, yo ya dejo todo, me voy con los hinchas, me junto con ellos. ¿No pensaste hacer en la tribuna? Y yo estoy con ellos, que estamos en preferencia. No, pero salir ahí, que se te ve ahí con ellos, que ahí todo ese... Claro, que ahí hacemos eso, salimos, donde estamos en los caminos, los pasillos, gritamos todos juntos. Los pasillos es una cosa, el palco otra cosa, la tribuna azul es otra cosa, Miguel. A la gradería, yo salgo mi Chami, todos esos son amigos míos, son grandes amigos, grandes aliados tengo en la barra, entonces son grandes amigos que hacen gran parte del club. Bueno, cerrando la charla, si Olimpia pasa, juega con Fluminense o con Millonarios de Colombia, y son $600,000, Miguel. Arturo, no quiero ni hablarte de eso, batalla a batalla, no podemos relajarnos un minuto, acá tenemos una guerra, todo está enfocado con el cuchillo en la boca. No puedo ni pensar en ese partido, ni pienso. Yo tengo una batalla que vamos a pelear 90 minutos, tengo que hasta la última gota de sangre y morder cada pelota si es necesario, dejar la pierna si es necesario. Ni puedo pensar en otros, en este momento. Nuestra obsesión tiene que ser Atlético Nacional. Está bien, para cerrar la charla, aquí sí que en vuelo charter que viajás, antes de tomar el vuelo o antes de aterrizar la máquina en Medellín, el charter, vos vas a dirigir algunas palabras a todos los que estén en el avión. No, en el avión, no, pero con mis jugadores sí,
en la cancha, como siempre hacemos en el entrenamiento allá en Colombia. No, yo digo, haciendo un reconocimiento a la gente que se va a pagar su pasaje, que va a tratar de solventar el Eso, vuelo. obviamente, eso vamos a ir gritando en el avión seguramente. Y después veremos la vuelta de cómo viene. Pero la orquesta la va a dirigir vos. A veces están unos cuantos hinchas también ahí directivos. No, está bien, pero está muy identificado, muy identificado. No se puede, un niño Jorge me está mostrando fotos tuyas con la afición, ¿verdad? Anoche cuando llegaba allá a la chopería, las fotos. A la chopería, gente, no se puede escapar una cosa de la otra, Miguel. Tampoco la modestia, ¿ok? Tampoco la modestia, Miguel, ¿eh? Gracias, mi querido Arturo, gracias. Seguiremos charlando, Miguel, si no hablamos, buen viaje. Gracias, un abrazo. Gracias. Suerte, Miguel Gracias. Cardona, presidente del Olimpia. Dijo, ¿le gustó mal cuál? El tercer gol. Sí, parecía de fútbol de salón la jugada. Y ese es tu fuerte. Sí, la pared. Por abajo. Sí. La evolución. Ahora, vamos a ir a lo que hizo Gustavito con fútbol a lo grande. Puso el tweet de los 3 goles. En instante, contigo. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Galope 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Eyopuyupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria. Contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, vamos con esto y después comentario. Uno viste, Luis. No. Bueno, no sé ni que le pregunté, mi hijo no viste. Y no vio ni Luis. Gustavito esta mañana tuiteó, puso los goles. Y yo retuiteó Fútbol Hablando de Trabajo Gustavito Sánchez editado, porque para poder coordinar la expresión con la imagen, no puede quedar descolgado. Entonces yo pregunto, para vos, en respuesta de público, ¿cuál de los 3 goles que tuvo mayor reproducción se dice? Sí. ¿Cuál crees que? ¿Primero, segundo o tercero? Primero. ¿Vos? El segundo. ¿Vos? El tercero. Luis. El tercero. ¿Vos ya viste el Twitter? No vi. ¿Y Gerardo? No, Gerardo ya sabe. Vos, Rodrigo Canciano vio. Ahora vamos con ¿cuál de los 3 tuvo mayor reproducción? ¿Vos qué dijiste? El tercero. ¿Por qué? Y porque fue el final, el tercero, y creería que... ¿Vos dijiste primero? El primero me quedo con eso. No, es que vos te quedas. No. El retweeter de Claro, la gente. yo observó más. No es la elección de uno. La reproducción que más se tuvo más la interacción. reproducción. Sí. El que tuvo más interacción. Bueno, iba a dirigir vos el programa, pero. No sé. ¿Por qué no me decís si interacción y terminó? Vos sos un atrevido, Luis. Últimamente te está pasando. Y si hay una elección en WhatsApp, me pone señor. Eso se dice, ¿cómo dijo él? Interacción. Y me pone interacción. Pero no me vayas a dejar al descubierto, Luis. No. Mira que ya tengo mis años en esto. ¿Cuál de los 3 tuvo mayor interacción? ¿Para el niño Jorge? El tercero. ¿Para Víctor? El segundo. ¿Para vos? No sé, segundo, cualquiera. Bueno. Sí, no sé, no veo, entonces. ¿Cuál de los...? Bueno, el Denis no quiere opinar. ¿Cuál es vos? El segundo. ¿Para vos? Para mí el tercero. ¿Por qué el segundo para vos tuvo mayor interacción? Y para mí el segundo porque el que habrá ido a la cancha no se habrá dado cuenta que pegó la pelota en un jugador. Eso y me se clavó al dijo ángulo. Ayrton cuando salíamos del estadio. Que Pero solamente viendo por tele por se tele, uno se dio por cuenta. tele. ¿Y vos? El tercero por ¿Qué lo que dio González? significó Sí. el partido propiamente. Bueno, y ahora le voy a decir, poné toditos los goles, los 3 Gustavitos, y vamos a ver cuál fue el que ganó por interacción, Luis. Sí. Interacción. Cantidad de interacción. ¿Para vos fue? El segundo. ¿Para vos? El tercero. Vamos con los goles. Le va a pegar Silva, va para el gol Antonín, recomendaciones de Pitana en Argentina. El árbitro va a autorizar que se juegue, dijo juez, le pegó, disparó, tiró pelota muy cerrada, vino un rechazo al arco, algo pifiado, busca la salida, el equipo colombiano no alcanza cuando tiene sobre la izquierda, Torres juega para Silva, Silva se mete sobre la izquierda, pero la maniobra brillante, tiró, gol, 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 gol. Silva, una
jugada magistral desparramó rivales. Parecía que la pelota salía. Siguió con esa fe, con esa convicción, sabiendo que el tributo viene de la grada. Con este grito, en esta combinación, clase, calidad, gol y el público que vibra y delira. Jugada individual de Ale Silva, poniendo el grito de gol franqueado en Sajonia. Escuche. Ale Silva, Olimpia le gana al Atlético Nacional por 1-0. Gran maniobra personal. Excelente definición. Cruzado por bajo. Olimpia gana 1-0. Ale lo hizo. La inspiración de Alejandro Silva, sacando de la galera esta sensacional jugada, después de un tiro de esquina que el propio Alejandro Silva le pega desde el perfil izquierdo, la pelota rechazada al medio, primero Gómez con el intento en rebote cuando parecía que había salida colombiana, otra vez el balón al perfil izquierdo, pase de Tito Torres, y allí aparece Alejandro Silva, que ganó rollo de fondo, que parecía la pelota se iba sobre línea final, se volvió a acomodar, la volvió a pellizcar, escapó de su marcador que quedó mirando atónito como Silva seguía metiéndose desde la izquierda hacia el medio cuando encontró el perfil ideal, cuando se acomodó dentro del área, ya no levantó la cabeza, quiso terminar su obra maestra, le pegó el arco cruzado para vencer al arquero Mier, para mandar esa pelota al fondo del arco sur, golazo en la noche de Alejandro Silva, para que Olimpia muy temprano se ponga en ventaja 1-0. Momento del gol. A los 6 minutos, primera etapa. Salazar viene para buscar la pelota, la coloca por bajo, estamos buscando a Walter González, un disparo al arco, espectacular. ¡Gol, gol, 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 espectacular, Fernando Cardoso, espectacular, un bombazo que será inolvidable para este triunfo, el grito franqueado, bombazo, Fernando Cardoso, ni hablar como le dio, escuche. Fernando Cardoso. Esos remates que hacen historia. Fuera del área. Fuerte para vencer a Vidal con Norte del estadio. Olimpia gana 2-1. Parece sentenciar el resultado. Fernando Cardoso. Olimpia gana 2-1. El golazo en el defensor. La noche de los golazos. Alejandro Silva con la magia, con la habilidad para abrir el marcador y ahora con este tremendo bombazo, este zapatazo de Fernando Cardoso para poner el segundo. Se encontró con esa pelota por el carril central, no estaba abierto por la izquierda donde es su posición natural, donde estaba jugando. Encontró el espacio y qué decidido estaba. Se perfiló y sacó un derechazo infernal. Impresionante el recorrido de esa pelota, que buscó el ángulo superior izquierdo del arquero Mier, la volada estéril del golero cafetero, ese derechazo se clavó al ángulo para que el hincha de Olimpia se levante de sus asientos, empiece a cantar, a festejar lo que puede parecer un triunfo, dar un paso más en esta Copa Libertadores de América como para seguir quemando tapas. Fernando Cardoso y un golazo en la noche para poner en ventaja a Olimpia 2-1 aquí en Sajonia. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Olimpia quiere un gol más, quiere un gol más, quiere un gol más. La pelota a la derecha, Salazar va a colocar el centro, juega por bajo. Atención, se mete Quintana. Quintana dentro del área de taco, bien González, brillante tercero. Espectacular. Gol, 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 gol.
espectacular. Espectacular. Fernando Cardoso y el tercero de Taco Derlis. La definición de Cardoso. 3-1 como para no discutir. ¡Qué festejo, qué alegría! 3-1, 3-1, 3-1. Escuche. Cardoso 2 de 3. Está con lujo incluido. Olimpia 3. Atlético Nacional 1. Para que no se pueda discutir lo que pasó en campo. 3-1 y va a terminar. Tiempo agregado. Olimpia 3. Atlético Nacional 1. Despertó Olimpia en la complementaria 3-1. En una noche en donde Olimpia la pasó mal y despertó en el segundo tiempo. Este resultado seguramente no tiene nada que ver con lo que pasó en la primera etapa, pero en la complementaria una Olimpia más aplomada ante un Atlético Nacional que se quedó. Y Olimpia se animó a tocar la pelota, Olimpia que se animó a entrar en juego de nuevo. El golazo de Fernando Cardoso que lo estimuló, que lo dejó mejor parado para la recta final del partido. Y aparece esta magnífica gestación sobre el perfil derecho. La pelota la recibe Derlis, Quintana, golpe de taco, Derlis, Quintana, la devolución. Él toca al medio, un remate pifiado, la pelota que parecía que daba lentamente en el área menor y allí aparece Cardoso. Para corregir la trayectoria de esa pelota, para tocarla al fondo, para que el hincha de Olimpia se vuelva loco, se llene la boca con el grito de gol, saca ventaja de 2 de cara a la revancha, lo gana Olimpia, aplomado en el segundo tiempo el equipo de Cano, para sacar esta ventaja de 3-1. Momento del gol. 47 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Cuál es el gol que más gustó? ¿Decí? Mayor reproducción el segundo gol. El segundo. ¿Cuánto diferencia con niño? Le saca más de 800. ¿Cuánta reproducción e interacción tuvo ese 3.100 hasta aquí. El primero y el segundo está por los 2.200, menos casi 1.000 en realidad. Quiere decir que en el orden para la preferencia interacción, como dice Cesarito Rego, ¿sabes qué? ¿Sabes quién es Cesarito Rego? Cesarito Rego. El segundo gol primero. Está segundo el primer gol y tercero el tercero. Pero Cesarito también dice interacción. ¿Sabés quién es Cesarito? Sí. ¿Sabés quién es, verdad? Sí, quién es. Entonces, ¿cuál es el orden? El segundo gol está primero, el primer gol está segundo y tercero el tercer gol. El tercero está tercero. Así mismo. Así en el orden. Sí. Ganó para la preferencia interactuando a través del Twitter de Fútbol a lo Grande, Gustavito Sánchez, que después... El segundo gol. El segundo gol. Entonces, tema concluido. Caso cerrado. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales: Casa Central, Cebollala Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artija, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco Peirega. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación tarjeta efectivo. Te llevas una mochila de regalo. Comunícate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Cómo estás evaluando este momento tuyo, ingresando, marcando hoy tu primer doblete en Copa Libertadores? Estoy muy contento por eso, estoy pasando por un buen momento, es importante en lo personal,
también ayudar al equipo, eso es importante, así que espero seguir así, ayudándole al equipo y también ayudándome a mí mismo. De por ahí empezamos un poquito flojo el segundo tiempo con el empate de ellos, pero siempre estuvimos enfocados en lo que queríamos, que era ganar acá en casa, va a ser importante para el viaje de allá, así que se dio eso. En Farmacia Catedral aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000. Todos los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve la feria LG a tu pie hasta el 28 de febrero. Vas a encontrar descuentos en los productos más premium para que puedas equipar tu hogar. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención especial en el lunes 28 de 10 a 17 horas. En las zonas de Villarrica, Cazapá, San René, Concepción, Pedro Juan Caballero, todas tus compras online tienen envío 100% gratis. Hasta el domingo 27, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Encontra tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrir lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. Bueno, vamos con Julio Cáceres, ¿no está? ¿Quién está? Jorge, Elvio Pablo Rosso, muy bien, el peor físico Olimpia. Queremos preguntarle a Vía que cuando sale. Para mí que es miércoles en la mañana, pero dijo martes al mediodía porque es vuelo charter. Sí. Se va, se instala. Hablamos con Miguel Cardona, Luis, contigo. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribiros al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chaco, más respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Volvió Shell a Ñemby con la nueva estación ubicada en Ruta Acceso Sur y Avenida San Antonio. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volvió a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed de toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Ale Silva. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores 2022 del equipo de Olimpia de Paraguay con el jugador Alejandro Silva. Pasamos a las preguntas. Si bien es el tercer partido en esta Copa, ¿este grupo no te hace recordar a ese del 2013? Sí, la verdad que sí, que me hace recordar bastante. Lo habíamos hablado antes del partido con Julio, porque bueno, hay un lindo grupo, se formó un lindo grupo trabajador, humilde, que lo viene demostrando partido en todo de jugar, el sacrificio que se hace dentro de la cancha, y la verdad que sí, que me trae mucho recuerdo. Partido trabajado habitualmente como se da este tipo de juegos. ¿Cuánto sirvió no perder la calma en los pasajes adversos? Y la verdad que fue un partido duro, donde el primer tiempo generamos muchísimas ocasiones de gol los dos. Ellos tuvieron bastante también. El segundo tiempo, bueno, se encuentra con un gol rápido y con el dominio total de la pelota. Nos sacaron la pelota, empezaron a jugar. Nos costó bastante, pero como decimos, no perdimos nunca la calma, nunca nos pusimos nerviosos, tratamos de pararnos bien, y después, bueno, los cambios, la verdad que le dieron bastante aire al equipo y quedó demostrado.
¿Cómo te imaginas que Olimpia deberá tratar esta ventaja de 2 goles jugando como visitante la próxima semana? No, todavía la verdad que no está en mi cabeza el partido de la revancha. Obviamente que sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival muy duro. Sabemos que son complicados en su cancha, pero nada, ahora tenemos que descansar y tenemos otra final el lunes. ¿Cómo te sentís de marcar el gol tempranero y ahora descansar y pensar precisamente para la revancha en Colombia? Bien, la verdad que contento, siempre es lindo hacer un gol tempranero que abrió un poco el partido también. Nada, la verdad que hacer el gol y que sume para la victoria es muy importante. Y nada, para la revancha, como te dije recién ahora, tenemos una final el lunes que para nosotros es muy importante, ¿no? Gran despliegue físico tuyo, Ale. ¿Crees que de a poco estás llegando de vuelta a tu nivel? Sí. Partido a partido creo que voy encontrando mi mejor nivel. Creo que todavía me falta un poco, pero bueno, lo importante es jugar y sumar para el equipo lo mejor que pueda dentro de lo que me toque dentro de la cancha. ¿Qué creen pueden corregir teniendo en cuenta el juego de ida? Esa es una pregunta más que nada para el técnico, ¿no? Creo que nosotros dentro de la cancha tratamos de hacer nuestro trabajo y nada, el técnico mirará el partido, sabrá qué tenemos que corregir y nos transmitirá a nosotros después. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la ladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigeo. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para vender la solución que más te conviene, sede central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Julio Cáceres y Alex reconocieron y admitieron lo que pasó en el trámite del partido. No condenaron nada. Sí. Me parece muy saludable para el fútbol. Sí. Porque Olimpia golpeó primero, pero después sufrió. Durante el primer tiempo, por sobre todo, tuvo muchas situaciones Atlético Nacional como para empatar antes del momento en el cual llega la paridad. Se acertó el cambio, Cáceres, ¿no? Sí, juega muy bien este equipo, el Atlético Nacional. Realmente hay que reconocer eso. Tiene un fútbol muy competitivo. Y como decía, Olimpia físicamente anda impecable. Cuando el equipo colombiano bajó de rendimiento y Olimpia hizo los cambios, ahí reforzó su media cancha con Fernando Cardoso, que hizo un gran partido. Y ahí Olimpia se fue encima. Físicamente está impecable. Darly González, lo que corrió ayer fue impresionante. No se notaba ahí en el área rival, pero hacía un ida y vuelta impresionante. Entonces sigue imponiéndose eso, aparte de que estaba bien parado el Olimpia. O sea, no es un equipo que te va a deslumbrar con su juego, pero es muy práctico, muy sencillo. Pero ese primer tiempo injustificado para Medellín, me dirá propia incapacidad, sí. Vos sos producto de lo que haces, sos responsable de no anotar. 2 pelotas en los palos. Hay una que Mantilla no puede definir la boca del arco. Sí. Esa es una alerta roja para Olimpia. Pero no es así nomás roja, así de grande. Sí. Porque si Cáceres ve el partido, por eso es importante lo que dijo Cáceres, nos dijo todo lo que pensó en la conferencia. Es decir, sabía lo que pasaba. Estaba por Elvio Pablo Rosso, César Augusto Londoño primero, lo que más logró, terrible. Yo no sé si esa es el contagio del fútbol colombiano. ¿Cómo te va, César Augusto? Hola Arturo, un saludo para todos. Lamentablemente es el gran problema del fútbol colombiano. Genera oportunidades de gol y no convierte, no concreta. Yo no sé si es un contagio de la selección para los equipos o ya se hizo costumbre habitual en Colombia. Yo creo que es un tema histórico que nos ha arropado durante muchísimo tiempo. El promedio de gol de la Liga Colombiana no es alta. Es un promedio que ronda el gol y medio por partido aproximadamente, y en la selección Colombia es igual, salvo el equipo de Francisco Maturana de los 94 del Mundial de Estados Unidos, que fue un equipo que en la fase previa hizo muchos goles.
los demás equipos han tenido dificultades en el gol, y hay una especie de contradicción, porque este es el momento donde Colombia tiene mejores goleadores a nivel mundial: Zapata, Muriel, Lucho Díaz, Morelos, Santos Borré, el mismo Falcao, que dentro de todo sigue haciendo goles, y a nivel de equipo, a nivel colectivo, cuesta enormemente marcar. Ahora, lo de ayer, concretamente lo de ayer, ¿puede tener implicancia en Restrepo, que hoy está en una situación muy complicada el técnico, o es la certeza que podría haber cambio de técnico o no? ¿Qué sabes? No, si Atlético Nacional no revierte el resultado, a mí me parece que el resultado de ayer fue muy largo, el 3-1, para lo que fue el trámite del partido y lo que hizo Atlético Nacional, seguramente que va a haber consecuencias graves. Ya incluso aquí, en Medellín, en el entorno de la directiva de Nacional, que es el grupo Postobón, se habla de candidatos para reemplazar a Restrepo, que además no ha tenido una buena concordancia con la afición. Ustedes saben que Restrepo llegó de las divisiones inferiores, de manejar la selección sub-21, el equipo sub-21 de Atlético Nacional, al equipo de mayores. El año pasado tuvo tal vez la nómina más importante de la liga, no pudo funcionar, y este año está sucediendo exactamente lo mismo. Si el equipo no revierte el resultado, que no es fácil, porque 3-1 es un resultado relativamente cómodo, seguramente que va a haber consecuencias graves en la dirección técnica. Es decir, sujeto a lo que viene, la continuidad del técnico en Atlético Nacional Restrepo. Sí, correcto. Además, Arturo, no ha habido una empatía entre la afición y el técnico. La afición de Nacional es una afición exigente, gusta no solo del resultado, que es un gusto general en el mundo, también del buen jugar, y a veces a Nacional le cuesta. Yo ayer te decía antes del partido que Nacional tenía dos dificultades: una, la definición, y la otra, era un equipo que no era confiable defensivamente. Ayer lo fue 80 minutos, aunque el primer gol, el gol de Silva, fue un gol donde el jugador de Olimpia pasó por donde quiso. Primero descuenta Mantilla, luego le pasa la pelota por entre las piernas a Candelo, llega desde un ángulo difícil y vence a Mier para el 1-0. O sea que ahí Nacional todavía tiene una deuda y una asignatura pendiente. Bueno, y eso estamos hablando de la asignatura pendiente. El gol, pelota en los palos, en la boca del arco. Poco creíble la falta de efectividad con tantas situaciones de gol, y vuelvo a remarcar esto, César Augusto. No, y además, Arturo, se vuelve una especie de obsesión, una especie de impedimento colectivo. Es que con la selección Colombia pasa 7 partidos sin marcar, 7 partidos sin ganar. Nacional lleva 10 goles en 8 partidos en la Liga Colombiana, que no es una cifra exagerada para la calidad de jugadores que tiene, y para un delantero como Duque, que normalmente es un hombre de más de 20 goles por año, de 12 goles por temporada, por campeonato. Aquí en Colombia los campeonatos son de 6 meses, son campeonatos cortos, pero tampoco tiene una correspondencia con la afición grande. Es un jugador muy criticado, y si uno mira el pase que hizo ayer Duque para el empate de Harlan Barrera, es de un jugador de una dimensión superior, siendo centro delantero. Cualquier otro delantero centro hubiera rematado la portería, y Duque de primera, sin pensar, prefirió habilitar a Harlan, a quien ve llegar por la zona central, para una certera definición. Eso demuestra la categoría que tiene Duque como delantero, como goleador, y no llega del todo bien a la afición de Nacional. Bueno, esto en cuanto hace a cómo llega el feeling, como se llama la visión deportiva. Ayer los laterales salieron lastimados, los dos. Sí, y no se sabe qué va a pasar en los próximos días. Son 2 laterales muy buenos, Candelo y Angulo. Ahora, tiene con qué reemplazarlos. Tiene otros 2 laterales que fueron titulares en el campeonato anterior. Candelo fue más extremo, el lateral, pero está Marulanda por la parte derecha y Danovis Vanguero por el sector izquierdo, que fue un lateral titular en el Deportes Tolima,
e hizo una gran campaña. Tiene con qué Nacional, tiene una nómina amplia para reemplazar sus jugadores. ¿Y cómo vos sentís, César Augusto, el partido de vuelta? El estadio va a estar repleto, 45.000 espectadores, ¿capacidad para cuánto? ¿O puede mermar por este resultado? Yo creo que puede mermar un poco, pero va a haber gente porque la afición de Nacional siempre responde, y en el fútbol la esperanza es lo último que se puede perder. Pero yo veo un partido muy duro, la ventaja de 3-1 es una ventaja nada despreciable para un equipo como Olimpia, que se ve que es fuerte, que ayer dio ventajas, porque hay que decir que defensivamente Olimpia dio ventajas y permitió que Nacional visitante llegara con ciertas libertades ante la portería, pero yo creo que ya con un concepto y un criterio más de seguridad que de necesidad, el equipo se va a parar muy cerradamente en Medellín. El estadio seguramente va a estar casi lleno, va a estar sobre 35.000 espectadores, y va a haber alegría, como siempre, en la tribuna. Es una afición alegre que apoya, que respalda, pero que exige. Pero va a ser un partido difícil, sin duda. Además, siempre los paraguayos, Arturo, son equipos fuertes, equipos que se hacen poderosos cuando la intención es cerrarse para cuidar un resultado, y creo que es lo que va a hacer Olimpia, tratando de contraatacar, de buscar las transiciones rápidas que sabía hacer. Lo de Candelo magnífico, magnífico, el lateral derecho. Y te agrego esta, César Augusto, sobre Mantilla. Qué excelente dominio, lo hizo jugar de extremo, primero en un lado, después en el otro, con una gran riqueza técnica y una gran velocidad, y en el buen término da la sensación de ser un jugador atrevido, que pelea. Sí, son dos jugadores muy buenos. Candelo es polifuncional, puede jugar de extremo, puede jugar de mediocampista, puede jugar de lateral, tiene una gran salida, sabe poner la pelota ganando la raya. Y Mantilla, hoy por hoy, es tal vez el jugador más atractivo de Atlético Nacional, por encima de otros nombres más rutilantes. Pero Mantilla es hábil, Mantilla es encarador, como tú dices, es atrevido, muy atrevido, porque tiene gambeta, tiene velocidad. Pero a todo eso, Arturo, súmale la capacidad de sacrificio que tiene. Es de esos jugadores que va a la parte defensiva a tapar, a bloquear sin ningún temor. Lo hace con generosidad, y por eso hoy por hoy puede ser de los jugadores más importantes en el medio colombiano. Bueno, César Augusto, muchísimas gracias por tu exposición, te repito, muy válida. Vamos a conocemos más de fondo todavía, o a fondo, lo que es el Atlético Nacional. Un abrazo del aire, César Augusto, gracias por tu tiempo. Olimpia viaja en vuelo charter, lo están recibiendo, si va el martes pasado el mediodía o miércoles a la mañana, César Augusto. Perfecto, gracias Arturo, ahí estaremos pendientes y lo que necesiten con todo el gusto del mundo aquí desde Colombia. Gracias, muy amable. César Augusto Londoño. ¿Qué premios tienes en un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol, más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.300 millones y Salencio, sí, 50 premios en efectivo y una Chevrolet Tracker, Pedis NT 2.450 millones en premios, Cheporemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López esquina Pequecerú Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Loreltoy, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 2 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. ¿Dónde es César Cáceres? En algún momento nosotros habíamos planificado que podría pasarnos eso por el desgaste que estamos trayendo de partido a partido. Para mí era normal que el rival en algún momento maneje el balón. Sí, en algún momento vi que los jugadores sintieron ese recorrido, estaban un poco desgastados, pero a la vez siempre felicitando a ellos porque no ha faltado el sacrificio de ellos. En algún momento jugamos a la pelota, que es algo que nosotros deberíamos de hacerlo más, pero también el rival juega, habíamos planificado bien según también cómo nosotros íbamos a acomodarnos y cómo íbamos a sentirnos. La verdad que en algunos momentos la pasamos un poco mal en ese sentido por el esfuerzo y por el cansancio que venimos
haciendo de partido a partido, pero lo más importante siempre es de la ayuda mutua que está demostrando el equipo. Resultado valioso en un partido típico de Copa. ¿Considera que el gol tempranero no le ayudó a su equipo, como que se adormeció en el juego? Bueno, la verdad que sí, ganar partido en Copa es muy importante, ¿verdad? Hoy día, si se puede quitar la ventaja amplia, sería espectacular, ¿verdad? Pero los partidos son así intensos, difícil, como se presentó hoy, más todavía con todos los partidos que teníamos encima. Y habíamos hablado en el primer tiempo, cuando se cortó, que nosotros deberíamos estar atentos, que sabíamos lo que ellos pretendían hacer, y lastimosamente lo sufrimos muy temprano ese gol, pero en ningún momento el equipo decayó, siguió, se paró bien, con alguna dificultad, y después también los goles que hemos hecho fueron muy lindos. ¿Por qué le costó en zona defensiva las pelotas cruzadas esta noche Olimpia? Ahora, el rival maneja bastante bien el balón, y si nosotros no hacíamos bien la cobertura y si no hacíamos bien el cierre, lo íbamos a sufrir. Lo sufrimos en el primer tiempo, más especialmente del lado derecho de nosotros, ¿verdad? Que ya en el primero habíamos dejado un mano a mano que Alfredo lo supo atajar, que quisimos mejorar eso durante el primer tiempo, no lo pudimos lograr plenamente, pero ya hablando del segundo tiempo, creo que entendieron, pero sí nos dormimos un poquitito, a través de eso llegaron al gol. Desde ahí empezamos a pararnos mejor, creo que los jugadores agarraron nuevamente fuerza, confianza, y empezamos nuevamente a desplegar ese despliegue físico, juego, y a través de eso llegamos a los goles también. Juan Denis, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande. Las virtudes del equipo para mantenerse en busca del triunfo, por sobre todo en el segundo tiempo. La virtud del equipo es la entrega máxima que están realizando, ese amor propio que tienen también, la gente también que te da ese plus, esa energía. Ellos sabían que tenían que hacer lo mejor, tenían que dar lo mejor. El equipo nunca se ha guardado nada en todos los partidos que venimos jugando, y conste que son cada 3-4 días, y vienen demostrando un despliegue físico muy importante. A través de eso también en algunos momentos juego, y como lo decía, ese amor propio que queremos seguir avanzando, que queremos seguir ganando, y todos esos complementos nos llevan siempre al triunfo, y eso es importante. Olimpia sufrió mucho en la primera etapa. ¿Por qué no cambió para arrancar el segundo tiempo? No, la verdad que normalmente lo hacemos con mucha cautela, los cambios, no nos apuramos, tratamos siempre de darle la confianza a los jugadores, la forma que nosotros queremos que ellos se desplieguen, se paren dentro de la cancha. Nos paramos mejor, pero siempre el juego, hay rivales también que juegan, que te ven, que miran también dónde dañarte, ¿verdad? Entonces en esos momentos fue donde ellos también se acercaron y llegaron al empate. Pero vuelvo a repetir, después de eso creo que ya fue más parejo, hicimos los cambios también que a nosotros nos parecía correcto, y creo que los cambios fueron bastante buenos en el sentido de oxigenar al equipo y poder nuevamente jugar. Fueron de menos a más y se les hizo cuesta arriba en lo anímico luego del empate. ¿Cree que hoy pudo pasarle factura a su equipo los juegos que vienen teniendo de seguido? No es que crea, sino en realidad se siente, ¿verdad? Eso se ve también en algunos tramos del partido. Por eso digo que los jugadores han hecho el esfuerzo máximo, ese amor propio, ese deseo de seguir avanzando, ese deseo de que la gente sigan apoyando, y a través de eso también dar lo mejor. Pero es normal, son un partido de Copa donde ningún equipo va a retroceder, no te va a dar ninguna ventaja, y jugamos en casa, por eso formamos también este equipo, ¿verdad? Porque en algún momento tendríamos que arriesgar un poco, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos ganar, no venimos a plantear un empate. Por esas razones también sufrimos algunos costados del buen manejo del balón del rival, pero en general también la tuvimos nosotros en nuestra oportunidad, y ahí está la diferencia. Le costó la marca a Víctor Salazar en el primer tiempo, pero en el segundo se pudo plantar. ¿Lo ves mejor a Salazar que a Otálvaro? La verdad que lo veo muy bien a los dos. Partido a partido vienen demostrando que están bien, que están compitiendo como tiene que ser en el fútbol, y a mí eso me pone muy tranquilo, bien. Sí, tuvo alguna dificultad al comienzo del partido, en el primer tiempo y en el segundo tiempo, después se afianzó, de nuevo demostró su
su intensidad, que es lo que nos muestra siempre, y ese carácter, pero lo venimos manejando bien. Yo estoy muy feliz con los dos, de la forma que viene trabajando, y en el equipo en general. La verdad que una vez más le agradecimos por el gran esfuerzo que han hecho, y a través de eso también llevan la recompensa de haber ganado esta noche. Dado el resultado favorable para ustedes, ¿planearía un juego a resguardar el marcador en la ciudad de Medellín, más teniendo en cuenta que los goles de visitante ya no valdrían doble en condición de visitante en caso de un empate? Bueno, nosotros primero de ahora vamos a enfocarnos para el día lunes, tratar de formar el mejor equipo también por el torneo local, y ya veremos también de poder también dar descanso a los jugadores, porque el esfuerzo que han hecho hoy, y con la diferencia también que han hecho, nosotros vamos a tratar de hacer una buena planificación. Lógicamente no vamos a regalar nada, vamos a tratar de cuidar todos los detalles, y en esa mentalidad vamos a ir a Colombia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Hola Arturo, saludos a la mesa. Es difícil. Cardona está muy entusiasmado. Sí. Muy entusiasmado. Sí. Está metidísimo, se lo escucha. El 3-1 es como un 2-0, cuando no hay diferencia de gol. Exactamente, cuando no hay gol de visitante. Así mismo, el 3-1 es 2-0. Así van a jugar el partido. Y Olimpia tiene que jugar con la desesperación del equipo colombiano. Sí. No se va, porque la presión propiamente del local va a ser que salga a buscar. Son fríos estos colombianos. Esto no se va. Pero su gente le va a apoyar. Eso sí, aparte con el tema del técnico. Si pierde se va. Claro, por eso. Y ahí es donde Olimpia y el propio Julio Cáceres ver el equipo exacto para salir de contra. Aguantar el y salir de contra. Nada salir a jugarlo loco. Claro, lo más inteligente posible. Y va a ser un partido similar al de ayer en la vuelta. Sí. No ¿Y qué va a cambiar Olimpia? Yo creo que va a ser partido muy similar al primer tiempo. Yo creo que debería refugiarse un poquito más. Me parece que debería. ¿A quién le va a poner más? No es mala idea sumar un volante más y sacar ¿a quién le va a punta. sumar más? Y en el medio campo yo haría la modificación ya directa siempre de jugado delantero 4-4. Sí o sí. Siempre juega, no te cambia. No, yo lo que haría es hacer un cambio de nombres. Ponerlo ya a Fernando Cardoso en la posición de volante por izquierda. Sí. Y sacarlo a Recalde de la titularidad, ponerlo arriba con Paiva. Y que Derli arranque de atrás una especie de media punta y primera opción de marca. Exacto. En la salida del muy equipo buena rival. figura. Sí. Derli con Paiva arriba. Para no meter un tercer volante. Recalde está más para arrancar el segundo tiempo o ser hombre de recambio en el segundo. Pero no tiene participación Recalde como tiene que tener en Olimpia. No llega a explotar. No, decime qué participación tuvo. No, es que no es por él. No es el mismo él no le ayuda al esquema. Hace un año y medio. No le ayuda al sistema. Él, con técnico anterior tenía mucho más participación. Sí. Era mucho más activo, importante. más participación. Y era la figura principal de Olimpia hasta y no es ahora. el primer semestre del año pasado. Y no es. Pero yo no sé si tiene que ver con el sistema o tiene que ver con una cuestión individual. ¿Por qué va a ser individual si el sistema? Pero Olimpia jugaba. Tienes razón ahí, las cosas también. ¿Cuál tiene que poner más de él, ¿no? Como que se acomoda un poco en la cancha, espera. Pero entonces habría que preguntarle cómo te sentías, Pollo Recalde. ¿Cómo te sentí? Hay que preguntarle a él cómo se siente. ¿Y cómo se siente él? Y después ver la opción de... ¿Qué va a pedir toda la pelota él? Si toda la pelota pasa con Derli. Sí. Acá hay una lectura del fútbol, cualquier hincha común que ve, sabe que Derli tiene que tener la pelota. Derli es más participativo de todo. Voy a hacer un recuento de cuántas pelotas en cara de Derli es él. Distinto. O miento. Antes, tiempo pasado, Alejandro Silva era el que más iba. O miento. Es la verdad. Después fue Pollo Recalde. Y ahora es Derli González. Él es el referente de cuántas veces toca la pelota Olimpia. Y con un reto físico admirable. Para mí fue la figura ayer Derli con Antolín Alcaraz, otro que hizo un gran partido ayer. Y con reto físico. Reto físico, buena Olimpia salida. termina entero los partidos y termina atascando los partidos. Y por eso ganó el partido, porque Nacional se quedó físicamente se quedó. Sí, se quedó. Y los cambios del técnico de Restrepo no beneficiaron a su equipo porque fue mucho más lento. Giovanni Moreno no tocó 2 veces la pelota. Ese no que juega en la Argentina. En Racing, mismo. el ¿Y qué tal? Después fue a China. Y tiene mucha técnica, pero es un poquito... ¿Qué edad tiene? ¿34 años? Un poquito aragán para correr, para... Sí, 34 años. Término argentino. Moreno está de vuelta. Pecho frío. Es el término. Lagunero irían los 35. Por eso... Ahí está, 35 años, perdón. 35 años. Me equivoqué por uno. Estaba en China. Estaba en China mucho tiempo. ¿Qué pasa? Figuran Racing en ese momento. Me equivoqué por uno, 34. Dije, no le pida que corra. Aparte...
La inserción en el fútbol colombiano y la mentalidad tiene que ser mía, tuya, mía, tuya. Ayer se cansaron por eso, rompieron su propio esquema, parece, y terminaron con la lengua afuera. Sí. Terminaron con la lengua. Olimpia aprovechó. Así terminó Colombia. No me vengan a decir la temperatura. Medellín no es Londres ni donde está en el Colorado Diego Villalba. Hace acordar lo que pasó en el... ¿Qué año fue? El preparador físico que le vamos a jugar con a las 3 de la tarde acá. Venían los colombianos y se divirtieron. ¿Te acuerdas? En el 77, ¿qué edad tenía vos? Menos 15. No, parece que no me entendés. En la eliminatoria del 77, ¿qué edad tenía Víctor Villalba? Menos 15. ¿No te acordás? No. Ah, ¿no te acordás vos? No. Él no se acuerda lo que pasaba a menos 15. Y yo tenía menos 6. ¿Pero sabes lo que pasó? A mí el que no me vengan con el cansancio del colombiano. Yo estaba en Francia en ese momento. Sí, ya sé, ya con la cigüeña. Ocurre que... No, en mi otra vida. Ese es el año que moría en Francia. Era un granjero francés. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Era un granjero francés en el 77. Por favor, Después reencarnó en la vida que hoy... Ocurre, niño, no seguía el fútbol que al sudamericano. colombiano no me vengan con que va a sentir la temperatura. Eso fue un pretexto ayer. ¿Cuánto es la temperatura en Medellín? Fíjate, por favor. Si digo un disparate voy a pedir disculpas. Espera. ¿A cuánto juegan en Medellín los partidos? No digo Bogotá. Bogotá de temperatura ahora 15 grados. 24 grados. Ahora 24 y promedia entre 18 y 24 grados. Pasa que hay lluvia toda esta semana. Marca toda la semana lluvia. Ah, entonces tiene razón. Dicho sea pasado, a Olimpia le va a tocar eso. Entonces marca puede ser que le haya afectado. Lluvia, entre lluvia, sol. Entonces le pudo haber afectado. Hacía Le pudo mucho haber afectado, porque 24 no es como acá 30. ¿Ayer con qué temperatura se jugó? 29 grados hacia la hora del partido. No, pero es mucho, 24, pero Arturo, pero la humedad era al 100%. Sí. Vamos a decir que esto es ahora Quito, No, pero había mucho humedad. Ayer estaba terrible. Vos sabés, Luis Paredes, lo que pasó en el 77. No, menos ¿Sí? 9. ¿Cómo qué edad tenía en el 77? Menos 9. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Tony Mura, yo no tengo la culpa de conocer la historia y que ustedes no conozcan. Con la piel, color de bronce. ¿Y qué? ¿San Bernardino qué tiene que ver? Ah, sí tiene que ver. Brillante. ¿Qué pasó, Pancho? Ponen a Poder Deporte en el recuerdo, que ya no le interesa a la gente. Vamos a hablar nomás ahora, porque esta cosa fue la que no le interesa a este viejo. ¿Qué de pasó? Mierda, ¿Qué pasó? Allá. En 1977 estamos en el Alpín de Bogotá. Y el primero vimos y el segundo transmitimos. En nuestro tiempo no había televisión para todo como ahora. 1977 la serie no eran todos contra todos, eran por serie, no eran todos contra todos. Primer partido, Colombia 0, Brasil 0. Colombia 0, Brasil 0. No le gana a Brasil en el Campín de Bogotá. Pablo Isidoro, nosotros le vamos a pasar, dice Pablo Isidoro, Brandao está loco. El técnico de Brasil. Quería hablar con João Saldaña y nos pregunta a nosotros, ¿dónde está João? Le fue a yaguarear a João Saldaña que Brandao estaba loco el técnico, Osvaldo Brandao. Pablo Isidoro no juega. Y el jugador entra en la preferencia y golpea y se va junto a João Saldaña para decirle, João, no me ponen en el equipo. Pablo Isidoro. ¿Qué estoy inventándome? Y termina el partido 0-0. Para hoy juega en el Campín de Bogotá y le gana 1-0, gol de Carlos Jarazagui, que venía al Club Azul. Le gana 1-0 a Brasil. Menos partido y Brasil empata y Paraguay gana. Eso produce una alegría. Pero viene Colombia acá. Tu cara dice todo. No digo más, no tenés razón. Vámonos mal partido ayer y debatimos lo que fue, porque al pedo, ¿qué pasa, Luis? Sí, queremos escucharlo. ¿Cómo? Los oyentes quieren escuchar. Queremos escuchar. Sí. La revancha acá. 618 4700. Pero el deporte en el recuerdo no le interesa un carajo a la gente. Yo cuento historia, porque puedo hacerlo, porque viví, porque estuve ahí. El amigo Omar de Jovenao me dice, está en sintonía a estas horas en Jovenao, si puede contar el comandante de la historia. Jovenao. Sí, no hay nadie en línea, Gustavito, si no le... ¿Qué? Linda ciudad, Jovenao, dice. ¿Y qué querés, que yo me vaya a vacacionar ahí? Gustavito, Porque yo voy a hacer lo que yo quiero, a mí no me vengan con... Saludo a la gente de Jovenao.
esta altura de mi vida, Leca había estado diciendo, va aceptando propuestas indecentes. 618 4700. Tenés razón, un poco indecente. Hola. Sí. No, es que me ponen, a ustedes no les interesa. Seguí, dice el doctor, 3 puntos suspensivos. Fue una metida de pata, doctor. Reservo tu nombre, mi aprecio para vos, para no olvidar si quién. Así mismo, Francisco. Pero vos no sabés cómo fue. Con todo respeto quisiera escuchar, señor. ¿Quién firma? César. No es César, Cesarito Orrego. No es César por decir, él es Cesarito Orrego. ¡César! Al muerto del presidente de la imitación de error en su domicilio en estos momentos. Llama Jorge Cáceres, Luis Cáceres, auditor, le llaman, ¿a qué se debe la reunión en lo del presidente de la APF? Ahora hay una reunión. A ver si pueden hablar. Luis, contigo. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. No condenamos a nadie, Gustavito. Me fui a otro tema para informar, si quieren saber lo que pasó. 1977. Hola. ¿Dónde? Sí. Saludos a Michelina, ahora se renunció. No, tranquilo nomás. ¿Quién está en línea? Hola. Se va otra vez. Entonces, ¿qué pasó, Pancho? 1977, ¿estoy hablando al pedo? 77. No. 77 la revancha. La gente pide y dice de la historia uno aprende... Eso al 82666611. De la historia se aprende si uno quiere. Así de simple, dice un oyente. 1977. El retrovisor para que llegue adelante. Si no puede chocar. Pues. Hola. No habla nadie, se lo vamos a volver a... La señora Irombao, vente señora. Así mismo. ¿Quién está en línea, Gustavito? Nada, no da bola. Terminó todo. Otro día voy a contar una historia fantástica. Extraordinaria la historia contra Colombia. Hay cosas contra los colombianos, no, futbolísticamente hablando. De hecho, porque dice que el colombiano es paraguayo acá y el paraguayo colombiano afuera. Hola. Don Arturo, ¿cómo estás? Bien. Un placer en saludarte. Quiero apelar a tu rica memoria. Estaba un colega tuyo antes que decía, cuando un futbolista estaba por chutar un tiro libre o algo por el estilo, toma carrera, decía. No sabés quién era. Toma carrera. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me pasó una anécdota muy particular. Papá tenía su radio, que era esa radio Atila, y nosotros estábamos muy en el interior, allá en el 9º departamento, que apenas se escuchaba. Y yo escuchaba porque era muy jovencito todavía. Sí. Y le decía, papá, ¿quién vio ese jugador que juega tanto, toma carrera, cada rato toma carrera? Decía. Papá se rió y me explicó nomás cómo es. En el tiro libre, que a través de una distancia toma carrera para pegarle lo que te quiso decir. Sí, pero ¿no era Ovidio Javier Talavera? Puede ser, o don Pedro García. Y sí, ese carrato era simpático, toma carrera. Puede ser don Pedro García, puede ser don Pedro García. Gracias por eso. Papá de Pedrito. Ella fijaba antes el disparo, cómo le pega. ¿De dónde al pedo? ¿Quién está en línea? Y bueno, entonces vamos a cambiar de tema. ¿Dónde nos quedamos? El partido de ayer y el partido de vuelta. Dijo César Augusto en los dueños 35.000 espectadores. ¿Alguna vez van a saber lo que pasó en el 77 y por qué Paraguay no pudo? ¿Alguna vez van a saber? Hola. Hola, Arturo. Sí. Siempre va a ser espectacular la historia de Arturo, de lo de la selección. Igualito como pasó en el 86 con la selección. Le querían jugar acá a Colombia con esa temperatura y se jugar más la selección. Igualito. Y... Bueno, listo, contigo, Luis.
La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguay Inmobiliaria ICA. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, aireadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes, limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. ¿Quién le saluda, Denis Caniza? Le saludo a Fabio Escobar, es compañero mío en Nacional, y dice que, te leo, ayer jugamos la primera final en la Liga Puerto Elsa, salimos 2-2. El domingo la revancha. San Miguel de Puerto Elsa. Un fuerte abrazo a todos los integrantes de San Miguel. Saluda a Fabio. Compañera de nosotros. Compañera de nosotros. Angelito. Sí, también. Fabio Escobar, sí, es compañera de nosotros. Entendí. Hola. Hola, comandante. Sí. Comandante, decía, a tu mesa no le interesa escuchar historia. A los oyentes sí. Ingrata como tú, no hay más que tú, tan solo tú. Lo digo con razón. Hola. Y así vamos a toda la tarde. Bueno, no nos quedamos. 77 en la revancha en Asunción. Y le dice, mira si quién. Le dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que sea un infierno para los colombianos. Vamos a hacer que el partido sea un infierno para los colombianos. Hola. Carajo. ¿Por qué, tío, carajo? Ahí donde me lastima. O no me puedo decir carajo. Y vino la selección motivada de Colombia. El gol lo hizo Carlos Jaras ayer. De grosero que andás. ¿Quién me puteó? Y de grosero que andás. Ah, correcto. Y le dice, ¿a vos no te interesa? ¿A vos no te interesa? Sí, me interesa. Sí. ¿A vos no te interesa? Estoy atento. Pero vamos a hablar de lo que es la fecha y el porcentaje, a él no le interesa. No, eran de la costa, pero te voy a decir una cosa, José, seguí vos, sigo yo, porque yo viví ese partido. Primero que los colombianos no salían, como salen ahora a jugar en el exterior. No era así. No me venga a jugar de cancherito con ese solí porque dice 2 o 3 nomás de la costa, no. Allí el colombiano es colombiano, sabe, conoce y sabe, va y viene. Eso es así, no es que estaban todos de Bogotá. Hola, comandante. Nosotros hablamos con los jugadores colombianos al terminar el partido, no es como ahora. Y le preguntamos, uno puede ser Bogotá, el otro Medellín, el otro puede ser Manizales. Nosotros hablamos con los jugadores, jugaron en su casa. Hola, comandante. Sí. ¿Qué le parece ni a Vladimir Putin, comandante? Vos le decías a tu mesa ahí, por su bien nomás yo voy a hacer lo que yo quiero. Si yo ya no te intereso, no creas que por eso. Con los jugadores colombianos. Hola, Arturo. Sí. Yo estuve en ese partido, nos cocinamos todos nosotros ahí en la herida esta allá arriba. Brillante. Y los colombianos estaban más frescos que nosotros. Está Manizales, si no es como ahora. Ellos juegan en su país. El calor siente, uno se va lá, viene. Si el campeonato colombiano siempre fue así. ¿Qué tiene que ver que sea de Bogotá? José, disculpame, terminó el partido y hablamos con ellos. Está queriendo ayudar a José Solís y está embarrando. Porque nosotros hablamos con los jugadores colombianos. Y no es como ahora que te cerraban todo. Ahora vamos a poder hablar, te iba a la concentración. O acaso en el 79 no hablamos con Mastrangelo, Pernía, Suñé en los defensores. Hablamos, hoy no lo va a hacer en finales de Copa. Entramos a la cancha, vimos el reconocimiento del campo del defensor, charlamos con Mastrangelo, Suñé, Pernía, menos con el imbécil del técnico. ¿Dónde llama el técnico? ¿El Lorenzo? El charlatán parlanchín. ¿Dónde nos quedamos? Manizales, rumba y café, Manizales, rumba y café. Este es Pablo Niñola. Viernes a esta hora, esto es el día. Y voy a bailar estos niños. Hay mujeres de Manizales, en tu feria está. Hola. Sí. ¿Qué tal? Bueno, estoy escuchando por parte por la APP. Arturo,
súper bueno es que él cuente sus anécdotas. Nosotros no nos enteramos y tenemos temas de conversación también en Madrid. Bastante. Gracias. Hola. 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 Sí. Hola. Señor. Estrella. Chopoja. Chopoja. José Chopoja. ¿Vae? Chocoja. Hola. Hola, sí. Comandante. Señor. Un placer escucharte como siempre. Y las anécdotas están para contar, no para guardar. La cara que no de le gusta, Caniza, puede cambiar nomás ya de lugar o de decir lo que emisora. piensan nomás. Ellos me quieren hablar del partido. ¿Quién ganó Olimpia? ¿Por qué hablamos de Colombia? Música colombiana, todo Colombia, historia de Colombia. ¿Qué ganó Paraguay? Olimpia ganó aquí. Vamos a hablar de Olimpia. Algo se ve. Hace rato está diciendo que sí te interesa, ahora sí que no. Viene Caniza, me da con un caño. Lo que hace el Recoma, me manda la mierda. No hablo más, no digo más nada. Pájaro del monte. Hola. Comandante. Sí. ¿Puedo opinar algo que como oyente fiel cada día? Sí. Si el Recordman quiere hablar de Olimpia, puede hablar en su casa con sus amigos de eso. Esto es un lugar libre que se puede hablar de cualquier equipo, de la A, la B, No la C. escuchaste lo que dice nosotros, dice Yasenio que Bogotá, José Solino es igual que la costa. Yasenio, eso. Ah, la puta, qué difícil, no me desacredites si yo le entrevisté. ¿Querés que te dé la cantidad ahora que le entrevisté en el 77? ¿Quién no sabe que no es la costa de Bogotá, temperatura promedio 15 grados? Pero no todos los partidos se juegan en el Campín. Puta, perdón. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe que el clima de Medellín, la serranía, no es igual que el de Cali? ¿Quién no sabe que Barranquilla no es Bogotá? Contigo, Luis. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellala, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para Gol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola, Por ahora pedazo de dúo. hemos ido a tu de la vallenata, Arturo, pues se embujé, vamos, ya tiramos la cervecita. Ah, ¿vos te das de qué tipo se dúo? Gracias, señor Arturo, y pues que se embujé, música de allá, yo te la vallenata, Luis. Con el trago, y ponemos pedazo. El campanero. No, si vos no me decías cumbia, yo iba a pensar que era tango. Hola. Comandante, ¿puedo hablar con Denis Caniza? Habla y hacer tu día lo que querés, te escucha Denis. Señor, te escucho. Ídolo, ¿Cómo te va? ídolo, tenés razón. 4 millones de olimpistas estamos festejando y están hablando de Colombia. Tenés razón, mi ídolo. Vení contar vos, José Solís, yo me callo. Vení contar vos y yo voy a contar otro día. Ah, la puta José Solís, ¿se vende, Luis? Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Hola. ¿Puedo hablar con Denis Caniza? Hacé tu día lo que querés, te escucha. Señor, ¿cómo te va? Recordman, campeón. Vos sabés que esta mañana Arturo también se pasó hablando de Colombia, de Olimpia. El único comentario que hizo fue que Richard debió ser expulsado. No, dije expulsado. Qué difícil. Dije así, Richard juega acondicionado. Si le sacan la amarilla. Y voy a repetir hasta el cansancio. Ayer fue permisivo el árbitro Pitana. Es lo que yo creo. Siempre intimida. En amarilla, no expulsión, le bajo ya condicionado. Y sostengo. ¿O estoy equivocado? ¿Sí por Rodrigo Rojas? A la puta.
Hágalo con mímica este programa. Hola. Es que depende del árbitro eso. Claro. En Paraguay por cualquier jugada le quitan amarilla. Claro, pero ayer no vamos a estar por las mismas. Pero ayer por reiteración de falta. Claro, si pegaba. Y él tiene que cuidarse. Eran faltitas algunas. No, la faltita es la bola. Discúlpame, le podía haber sacado amarilla. A mí no me venga. Ese es el criterio de Víctor y se respeta. Yo tengo el mío. Claro. Él cree que está en Inglaterra y yo vivo en Asunción. No, pero no hace falta Inglaterra. Argentina era el árbitro. Argentina y Pitana va a hablar. Si Pitana, ¿cuántos errores tiene en la Argentina? Si este es el modelo de Pitana, con razón que le critican en la Argentina. Si este es el modelo de Pitana, con razón que le critican. Hola. Comandante. Sí. Contá por la historia, comandante. Aquí me da por acá los perros. Una cosa es llegar fuerte y otra cosa es poner fuerte. Pero aquí no hubo tanta violencia. No, yo no hablo de Richard. Hola. Arturo, sí. 4 millones de olimpiadas y mi tipo, qué loco. Hola. Comandante, ¿qué le pasa al programa, comandante? Últimamente le llaman al presidente Olimpia, se emocionan todos ahí ustedes, dejan de escapar unas lágrimas, cortan con el presidente Olimpia y después te ponen a contar una anécdota que nunca termina. No, comandante. Bien contigo, Luis. Arrancó el Summer Sale en Luomo, con descuentos de hasta el 50%. Pasá por uno de los locales y aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para conocer más de la promo, búscanos en redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale 2022. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en otros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Mañana pusimos con Gustavito y con Gerardo y con Luis Fernando. Habremos puesto 4 veces los 3 goles de Olimpia. El oyente lo único que se recuerda que yo dije lo de Richard. 4 veces los goles de Olimpia y que hablé de Colombia. Entonces estamos todos locos. 4 veces, que no me deje mentir la audiencia fiel. 4 veces los 3 goles. 3 goles. Y te dice que yo hablé de Colombia. No lo entiendo, una audiencia medio... ¿Se entendió? Hola. Hola, comandante. Sí. Un día antes dijiste que Cerro es popular. A ese le hablamos llamando Riquelme porque ustedes confunden convocatoria con otra cosa. Convocatoria es otra cosa. Y ustedes tienen que saber qué es convocatoria y qué es hinchada. ¿Quién está en línea, Gustavito? Corrieron todos por el carácter que tienen ustedes. Hola. Hola, Arturo. Señor. Te habla Javier desde Washington DC, oyente fiel de todos los días. ¿Qué tal, Javier? Todo bien, Arturo. Arturo, una pequeña queja. Ayer le diste casi 1 hora a Leonel, todo de Colombia. Tiene razón, Bernie. Y hoy estamos lo mismo. Le diste muy poco crédito a Guaraní por la victoria y hoy está otra vez casi mitad del programa con Nacional de Medellín. Espera un ratito, Javier. ¿Vos sabés que el programa arrancamos con Cardona? Y sí, mira, ¿sabes qué? Pues, espera, Javier, cuando haga un cuestionamiento, hacerlo con fundamento. Ayer, hoy hablamos con Cardona, creo que 25 minutos habremos hablado, 20. Pusimos los 3 goles de Olimpia. Cáceres, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, ¿o estamos equivocados? Sí, tenés razón, pero la queja es todo el partido de Olimpia, ayer, antes y el después, todo el programa arrancamos y terminamos con eso. Pero muchísimas gracias por escucharnos, Javier, un abrazo del aire. Igualmente, Arturo, que tengan éxito siempre. Arturo, la AFA aclaró que el Pitana ya no pertenece al plantel de árbitro de la AFA, sin embargo sigue pitando a sí mismo el partido de la Conmebol. Hola. No deja de tenerlo, parece un programa colombiano. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Por qué no hacemos allá un programa de Olimpia, presidente? ¿Viste? Cada vez le entendemos menos. Contigo, Luis. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejoras un producto de laboratorio Sinufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock.
Asociate al Club Sol de América a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712 o encontranos en redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático, con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 6161-000. Hoy mega descuentos en Punto Farma. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Para más información, llámanos al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Hola. Arturito, Señora. ¿vas a contar o no? Viste que vos sos como la señora que trabaja en mi casa. Te pregunta, ¿vos querés pancho o hamburguesa? Y vos le decís hamburguesa. No, ya hice pancho. Esa onda sos. Sí. Sobresela. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente y garantice Max. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto. Experience more together. Acero y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Tranquilo nomás, Martín. Un saludo a toda la gente de Chacomer. Mi cariño para vos, Martín, para la familia, para la gente tan atenta de Chacomer. Hola. Hola, Arturo. Arturo. Sí. Ya que estamos hablando, ¿por qué no contás cuando Perú nos eliminó? Tenemos que jugar con todo contra Perú. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fernando Caruso, ¿cómo andás, Fernando? Todo bien. Ayer la dedicatoria, tu gol, contanos en la esquinita ahí hacia el sector de preferencia, es que se llama ese sector norte, contanos. Bastante buena. Sentimiento encontrarse con el gol, marcar goles, ayudar al equipo, eso es muy importante. Feliz conmigo mismo y también a nivel grupal. Y pero tu desahogo bien, digo, con mucha alegría. El fútbol no puede, el gol no puede ser de otra manera. Exteriorizaste todo muy alegremente y está bien. Exactamente. Uno tiene que tratar siempre de disfrutar del fútbol, que es el deporte más lindo, y uno hace lo que le gusta en el campo de juego, entonces hay que siempre buscar alegría y no otra cosa. Bueno, contanos tu gol, el primero y el segundo para Olimpia y el tercero, contanos. La segunda fue una jugada rápida de un lateral, que me encuentro la pelota de Walter en el medio, que me da tiempo de pensar, de mirar el arco y acomodarme para poder sacar esa pegada al arco, que fue un excelente gol por la forma como se dio, por el minuto que iba al partido, era minuto 80, iba 1-1, necesitábamos ganar y por suerte se dio ese gol, que fue muy importante a nivel grupal y también a nivel personal. Salazar viene para buscar la pelota, la coloca por bajo, estamos buscando a Walter González, un disparo al arco, espectacular, ¡gol, gol, 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 gol! Espectacular, Fernando Cardoso, espectacular, un bombazo que será inolvidable para este triunfo, el grito franqueado, bombazo, Fernando Cardoso, ni hablar como le dio, escuchen. Fernando Cardoso. Esos remates que hacen historia. Fuera del área. Fuerte para vencer a Vidal con norte del estadio. Olimpia gana 2-1. Parece sentenciar el resultado. Fernando Cardoso. Olimpia gana 2-1.
Es golazo en el defensor. La noche de los golazos. Alejandro Silva con la magia, con la habilidad para abrir el marcador y ahora con este tremendo bombazo, este zapatazo de Fernando Cardoso para poner el segundo. Se encontró con esa pelota por el carril central, no estaba abierto por la izquierda donde es su posición natural, donde estaba jugando. Encontró el espacio y qué decidido estaba. Se perfiló y sacó un derechazo infernal. Impresionante el recorrido de esa pelota, que buscó el ángulo superior izquierdo del arquero Mier, la volada estéril del golero cafetero. Ese derechazo se clavó al ángulo para que el hincha de Olimpia se levante de sus asientos, empiece a cantar, a festejar lo que puede parecer un triunfo, dar un paso más en esta Copa Libertadores de América como para seguir quemando tapas. Fernando Cardoso y un golazo en la noche para poner en ventaja a Olimpia 2-1 aquí en Sajonia. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Echa de menos el disparo, Fernando, porque vos estabas decidido a cañonear al rival y se pegan González, pero iba al arco ese terrible disparo, Fernando. Sí, así mismo, eso justamente diciendo Marquito Gómez la otra vez. Me estaba criticando de lo demás que tuvo contra el Libertad. Le pegué un morcilla en el segundo tiempo y salgo y le digo que en ese momento hay poco tiempo, tienes poco espacio, cuando la presión ahí del rival es difícil pensar y poder acomodarte para poder sacar un remate. Le dije que solamente necesitaba 3 segundos para poder mirar y acomodarme bien, y fue más que 3 segundos en este gol. Por suerte tuve la oportunidad de hacer un buen gol y muy contento por eso. Cuando viene la pelota hacia vos, ya estaba en la mente darle al arco, ya una vez que cayó en tu poder ya era así querías resolverlo. Así mismo, era tratar de buscar el arco, de por ahí la dirección que yo elegí fue cruzado, pero en el trayecto del arco se debía la pelota y eso hace que salimos fuera con el arquero. Sí, sí. Esta es la música que Sí, esa es la música que elegí para un festejo. La idea es siempre cambiar cada uno y cambiar de baile, así que eso te cuesta ver. ¿Y vos cantás, Fernando? Cantar no, soy más de escuchar y bailar. Te había pedido, pero cantar no. Desagüena tu alegría, decirle al público quién es Fernando Cardoso, como sos vos, y no estaría mal escucharte un poquitito de la canción, Fernando. ¿Cómo? Canta un poco, Fernando, este tema. Metele, pues, Fernando. La baila, trabajo, castigo. Me pidió que la baile, la pegue, la baila, trabajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila. Está bien. Y en el tercero. Es una buena música, es la música del momento, creo, así que. Pero ahora, si vuelve a poner más ganas va a estar mejor, Comenzamos de nuevo. Canta Fernando Cardoso. Espera, Fernando. Canta Fernando Cardoso en fútbol a lo grande. Escúchenlo, al goleador. Me pidió que la agarre, le pegue, le baila, trabajo, castigo. Me pidió que la baile, la pegue, le baila, trabajo, castigo. Brillante. Gracias, Fernando, por tu espontaneidad. Y el tercero, ya está, Fernando. Fumo, tiro, humo y me Tampoco abuse del tiempo, Fernando. Clásico, mágico, ¿Cómo? Tampoco. Ahora vamos al tercero. Los Nota Locos, así se llama el grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Los Nota Locos, puede ser. Así se llama. Sí, solamente. Ya era un grupo ya conocido hace mucho, después dejó de tener éxito, no sé por qué. Era en la época de los Guasiturros, no Menemal y cosas así, cuando yo era más pendejo. Y esta música lanzaron y me gustó mucho y traté de buscar en internet la coreografía del baile y tuve que aprender ahí en la concentración. Está muy bien. Y en el tercero, cuando hay doble toque ahí, ¿verdad? De taco, hacerse el tercero, el grito, todo lo que significó, porque el partido fue intenso y sufrido, Fernando. Sí, el partido fue bastante. Sabíamos que iba a ser así porque Nacional es un equipo, también un equipo muy copero. Era un excelente partido para probarse a sí mismo. Y la verdad que hicimos un excelente juego en todas las líneas. De por ahí nos sorprendió en el empate,
pero eso no me impidió seguir adelante, a remarla para poder sacar una victoria acá en casa que fue bastante importante también con nuestra gente. Y el tercer gol, segundo gol mío, fue bastante bueno porque hicimos una jugada muy bien elaborada por el sector derecho y con Derli, Hugo, con Tito y también yo ya definiendo la jugada, que fue un hermoso gol para tener una excelente noche. Olimpia quiere un gol más, quiere un gol más, quiere un gol más. La pelota a la derecha, Salazar va a colocar el centro, juega por bajo. Atención, se mete Quintana. Quintana dentro del área de taco, bien González, brillante tercero. Espectacular. Gol, 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 gol. Espectacular. Fernando Cardoso y el tercero de Taco Derlis. La definición de Cardoso. 3-1 como para no discutir. ¡Qué festejo, qué alegría! 3-1, 3-1, 3-1. Escuche. Cardoso 2 de 3. Está con lujo incluido. Olimpia 3. Atlético Nacional 1. Para que no se pueda discutir lo que pasó en campo. 3-1 y va a terminar, tiempo agregado, Olimpia 3, Atlético Nacional 1. Despertó Olimpia en la complementaria, 3-1. En una noche en donde Olimpia la pasó mal y despertó en el segundo tiempo. Este resultado seguramente no tiene nada que ver con lo que pasó en la primera etapa, pero en la complementaria un Olimpia más aplomado ante un Atlético Nacional que se quedó. Y Olimpia se animó a tocar la pelota, Olimpia que se animó a entrar en juego de nuevo. El golazo de Fernando Cardoso que lo estimuló, que lo dejó mejor parado para la recta final del partido. Y aparece esta magnífica gestación sobre el perfil derecho. La pelota la recibe Derlis, Quintana, golpe de taco, Derlis, Quintana, la devolución. Él toca al medio, un remate pifiado, la pelota que parecía que daba lentamente en el área menor y allí aparece Cardoso. Para corregir la trayectoria de esa pelota, para tocarla al fondo, para que el hincha de Olimpia se vuelva loco, se llene la boca con el grito de gol, saca ventaja de 2 de cara a la revancha, lo gana Olimpia, aplomado en el segundo tiempo el equipo de Cano, para sacar esta ventaja de 3-1. Momento del gol. 47 minutos, segunda etapa. Fernando, ¿qué sentí con la hinchada de Olimpia? ¿Cómo llega vos? Fernando. Señor. ¿Cómo llega la hinchada de Olimpia? ¿Vos qué se siente en la cancha con este grito? Escucha. Porque yo antes de salir de la villa le dije a Álvaro que va a estar repleto en el calentamiento porque se vive otra cosa el torneo internacional. Como el Libertadores se vive otra cosa que el torneo local, hay que ser sincero. Otra cosa, el nivel de fútbol es totalmente otra cosa. Y sabía que iba a ser un espectáculo maravilloso por la gente siempre, cada Libertadores, por ese frente, está siempre apoyando y anoche fue un excelente clima, ayudó bastante al equipo para poder sacar un buen resultado, porque jugando siempre con un jugador más, que es la hinchada, es bastante bueno para los jugadores y también para el equipo rival es más complicado porque se siente la presión ahí en el campo de juego. Finalmente, Fernando Cardoso, cuando viene el cambio, te dice Julio, entrá. ¿Qué sentís ahí? Porque viene el cambio estando el partido 1-1. Sí, sabía que era mi momento, yo estaba preparado ya para ingresar en cualquier momento, estaba ya disponible para eso. Por suerte
tuve la oportunidad de ser llamado y poder ayudar al equipo con 2 goles, fue muy importante. Bueno, vamos a ir cerrando, Fernando, esta charla entre fútbol, goles, hinchada. ¿Vos estás satisfecho con lo que cantaste porque vos te has visto, guardaste un archivo o querés cantar mejor de lo que cantaste esa música que cantaste? Vos decidís, ¿querés volver a cantar o no querés volver a cantar? No, está bien así. Para vos, tema concluido. Sí, está bien. Bueno, chao Fernando. Capaz para el próximo gol hago otro baile. ¿Y cuál va a ser el otro baile? Y eso vamos a estar viendo. Bueno, chao Fernando. Está bien, congratulaciones Fernando. Gracias, abrazo. Adiós igual. Caso cerrado. Caso cerrado. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con todos asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperal a Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad FAPASA. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Para Control Amar es cuidarse. Disfruta plenamente de la intimidad, cuidando tu integridad y la de tu pareja con Control. Aprovecha cada momento con los geles lubricantes y toda la línea de preservativos con sabores, grosores y texturas diferentes. Porque gozar también es cuidarse. Control Love is Your. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Villara 1751 Casico Bicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Confortín, vive una experiencia diferente en la ruta de la caña. Descubrí la heroica ciudad de Piribebí, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Vas a disfrutar de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y barra libre de cócteles con Fortín. La próxima salida mañana. Visita nuestras redes sociales. Para más información o llámanos al 289-100981 272-987. La única ruta de la caña es de Fortín. Bueno, ¿el clásico cuándo se juega? El domingo 13 de marzo a las 18 horas en La Hoya, el primer clásico del año. Se acaba de programar la quinta y la sexta fecha. Y si Olimpia pasa, no va a tener ¿cómo? Y si Olimpia pasa, dependería de... Pasa que igual está dentro de lo reglamentario, porque al jugar domingo, si el partido de ida de la fase 3 lo juega jueves, no va a tener problema. Y la revancha la va a jugar jueves otra vez. Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo y SEA. Llegó la promo Despertar el Amor de Super Espuma por todo el mes. Comprando un somier matrimonial Renovate Imperial o Titanium te llevas regalo un kit de cubre cama Super Espuma. Viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda Cuento General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetín-info@tapetí.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, mondiola, tapacadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, un momento especial en tu día.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte, y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? El partido de la tarde, Ameliano ante General Caballero, 18-15. Ameliano, General Caballero, Víctor. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 40-60. Gana General Caballero, Denis Caniza. 40-60. Gana General Caballero, Niño. 50-50. Empate, Pancho. 50-50. La Agrícola Cero Seguros Generales y Dietas en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues Quitadol. En el Museo Inmobiliario puede ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin intereses y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusipellana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos? Nacional 12 de octubre. Nacional 12 de octubre. Denis Caniza, Nacional 12 de octubre. 50-50. Empate. Vos, Víctor Villalba. 40-60. Gana 12. Gana 12. Y vos, niño. 60-40. Gana Nacional. Y vos, Pancho. 60-40. Gana Nacional. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y decimos una operación tarjeta efectivo, te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, en Brucio de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral, aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, todos los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Cambia algo el arquitecto Pampliega, no le mata mensajero. Dice, ¿qué partido? Guaraní Resistencia. Guaraní Resistencia, Víctor Villalba. 60-40. Gana Guaraní, Víctor. 40-60. No, parece que no entendés. Resistencia Guaraní. ¿Quién gana? Guaraní Resistencia. ¿Y quién gana? Resistencia. Garceta escucha siempre. Gana Resistencia de Nicanísimo. 40-60. Resistencia le gana a Guaraní. Ahora les meto presión al presidente Garceta, porque siempre nos mete presión nosotros. Ahora les doy a dar Resistencia a ver qué pasa con Resistencia. Le gana a Guaraní. ¿Y vos, Pancho? 50-50.
Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invito a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.es, apostá legal, apostá sin riesgo. Vuelve la feria El Giatupi. Hasta el 28 de febrero vas a encontrar descuentos en los productos más premium para que equipes tu hogar. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, horario especial el lunes 28 de 10 a 17 horas. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Arquitecto, impresionante Arturo, o sea, como Olimpia. La 1 empezó, la 11:30 empezó, ahora ya va a ser la 2 y Olimpia no despecha. ¿Cero que cuando juega? Mi maestro de mano de obra, el arquitecto Pampliega. Igual arquitecto quiere decir lo mismo, arquitecto. Dice, no le mates al mensajero. Es probable que vos pienses como tu maestro de mano de obra, el arquitecto Pampliega, porque no hablamos de cerro. Yo te conozco, arquitecto. Yo le conozco ya todo, arquitecto. Contigo, Luis. Cuídala tu vehículo cargando de estaciones de servicio el Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Encontrás tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000, ingresó a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido, niño? Guaireña Cerro Porteño. Guaireña Cerro. Pancho. 50-50. Empate. Víctor Villalba. 40-60. Gana Cerro, Denis Caniza. 50-50. Tu candidato para Cerro el título. Bueno, puede ganar todos los partidos, Arturo. Carana. ¿Alguna Guaireña cosa con más? bueno. Aguerrido en su cancha. ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Vos me entendés, Víctor? Sí, yo entiendo. ¿Entendés, verdad? Pensé lo mismo cuando Denis dijo empate, pero ya Se respeta. aprendí a no discutirle a Denis. Empate, dice Denis Caniza. Y vos, Pancho. 40-60. Gana Cerro. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tucando GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Volvió Shell Añambú con la nueva estación ubicada en Ruta Acceso Sur y Avenida San Antonio. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power. Shell, volvé. ¿Qué partido tenemos? El siguiente juego, Tacuarel Libertad. Y dejamos limpia para el lunes. Para el lunes. Tacuarel Libertad. Sí, señor. Jorge. 30-70. No, parece que no entendés. ¿Cómo? 30-70. 3 goles de diferencia. Libertad, Tacuarel. 3 goles de diferencia. Sí, señor. Libertad le golea a Tacuarel. Víctor. 40-60. Gana Libertad de Nicanía. 40-60. Pancho. 40-60. Libertad. Con Asisme, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed toda la vida. Tacuarel va a ser un hueso muy duro de roer. ¿Cómo? No. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, es centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en comercios que cuenten con POS, Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactolanda es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. ¿Qué premiazos tiene CNT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.300 millones y Salencio, sí, 50 premios en efectivo y una Chevrolet Tracker. Pedí CNT, 2.450 millones en premios. Cheporemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 DLS Motors S.A. Guairá Pisos
pisos para pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Solar del Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio. Y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguimos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te enseñamos y te ofrecemos las modalidades presencial, online, con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresar a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movilidad Spires. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, exposición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Biblioteca de Humanidades, inauguración de la Biblioteca de Humanidades, con la colección Julio del Puerto, donada por la familia del legendario periodista deportivo. Hoy es viernes a las 19:30, Uninorte. Repito esta información, más que información, un comentario que más que interesante, tratándose de Julio del Puerto. Inauguración de la Biblioteca de Humanidades, con la colección Julio del Puerto, donada por la familia del legendario periodista deportivo. Hoy viene 19:30, Uninorte. Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos reductores y lavadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpia bordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Llegó Fiesta, está lista para tomar con Fiesta. Es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que te potencia y que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para gol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura. Husqvarna, el poder de la transformación. Arranca el San Marcelo en Luomo con descuentos del 50%. Pasa por unos locales y aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para más información, ingresa a las redes como @LuomoPY, Luomo San Marcelo 2022. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas de plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. ¿Te gusta Fernando, verdad? Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Sí, esa es la música que elegí para un festejo. La idea es siempre cambiar cada uno y cambiar de baile, así que eso te puede saber. Desaguana tu alegría decirle al público quién es Fernando Cardoso, como sos vos, no estaría mal. Canta un poco, Fernando, este tema. La baila, trabajo, castigo. Me pidió que la baile, la pegue, la baila, trabajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila. Canta Fernando Cardoso en Fútbol a lo Grande, escúchenlo al goleador. Me pidió que la baile, le pegue, le baila, trabajo, castigo. Me pidió que la baile, la pegue, le baila, trabajo, castigo. Fútbol a lo Grande. La fuerza de la marca. El goleador de ayer en Fútbol a lo Grande cantando. Hola, comandante, te apuesto. Te apuesto a que el voto de tus panelistas sobre el partido Olimpia el lunes va a cambiar. Saludos y muy bueno el programa. Hoy digan lo que digan. Muy amable, gracias. Asociata Sudamérica a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Síguenos en redes como @Sudamérica PY, Sudamérica, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma hoy. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados.
certificados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161-000.farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales les espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Para más información, ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motard, Touron y Scrambler, con la mejor garantía de 4 años, sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Mac Forever. Ducati. Llegó a recuperar a Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperal a Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuida de cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Para Control, amar es cuidarse, disfrutar plenamente de tu intimidad y cuidando tu integridad y la de tu pareja con Control. Aprovecha cada momento con los geles lubricantes y toda la línea de preservativos. Control, love is you are. Bueno, vende por Luis. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollala 1751, Casi Copecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Cuándo el clásico, Víctor? El domingo 13 de marzo a las 18 horas en La Olla. Está bien, buen horario. Rifel es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de la 01045 Titanium. Puedes andar seguro sin sorpresas en la ruta con Rifel. La 01045 hace más de 15.000 kilómetros. Con Visión Banco solicita un préstamo vehicular, pagas tu primera cuota a los 90 días y tenés hasta 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Llámanos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López. Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Con Fortín vive una experiencia diferente. La ruta de la caña, descubrí la heroica ciudad de Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Vas a disfrutar de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y barra libre de cócteles con Fortín. Próxima salida mañana. Visita nuestras redes sociales para más información o llámanos a los teléfonos 289.000 y 0981-272-987. La única ruta de la caña es de Fortín. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Llegó la promo Despertar el Amor de Super Espuma. Por todo el mes, comprando un somier matrimonial Renovata Imperial o Titanium, te llevas de regalo un kit de cubre cama Super Espuma. Viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. Bueno, ¿cómo estamos? 13:48, ¿lo árbitro de la Copa para Guaraní, para...? Sí, Tello el partido de Guaraní América Mineiro y Lustó el partido Atlético Nacional Olimpia, la revancha del juego. Todo es similar, se juega nuevamente en los mismos días. En el caso de Guaraní, miércoles 19:15 la revancha, esta vez aquí en nuestro país, y el juego de Olimpia de visitante jueves nuevamente 21:30. Y para los oyentes que preguntaron, de vuelta el partido va por Facebook. De momento no hay novedades para el tema de televisación por cable. Para que comprar se puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamar, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa disfrutas nueva presentación de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbos y Ser de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Con Rumbos, consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con un monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vamos a poner los goleos. ¿Dura bien? ¿Cuánto? ¿Y los goles cuánto duran? No, parece que no entendés. ¿Los 3 goles cuánto duran? ¿Y cuánto falta para terminar? No, parece un juego. Esto parece. ¿Cuánto dura? 7 minutos. ¿Me ponemos los goles? Le va a pegar Silva, va para el gol Antonín, recomendaciones de Pitana el argentino. El árbitro va a autorizar que se juegue, dijo juez. Le pegó, disparó, tiró pelota muy cerrada, vino un rechazo al arco, algo pifiado, busca la salida del equipo colombiano, no alcanza cuando tiene sobre la izquierda Torres, juega para Silva. Silva se mete sobre la izquierda, pero maniobra brillante, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Silva, una jugada magistral desparramó rivales, parecía que la pelota salía, siguió con esa fe, con esa convicción, sabiendo que el tributo viene de la grada, con este grito, en esta combinación, clase, calidad, gol, y el público que vibra y delira. Jugada individual de Ale Silva, poniendo el grito de gol franqueado en Sajonia. Escuche. Ale Silva, Olimpia le gana al Atlético Nacional por 1-0. Gran maniobra personal. Excelente definición. Cruzado por bajo. Olimpia gana 1-0. Ale lo hizo. La inspiración de Alejandro Silva, sacando de la galera esta sensacional jugada, después de un tiro de esquina que el propio Alejandro Silva le pega desde el perfil izquierdo, la pelota rechazada al medio, primero Gómez con el intento, un rebote cuando parecía que había salida colombiana, otra vez el balón al perfil izquierdo, pase de Tito Torres, y allí aparece Alejandro Silva, que ganó rollo de fondo, que parecía la pelota se iba sobre línea final, se volvió a acomodar, la volvió a pellizcar, escapó de su marcador que quedó mirando atónito como Silva seguía metiéndose desde la izquierda hacia el medio, cuando encontró el perfil ideal, cuando se acomodó dentro del área, ya no levantó la cabeza, quiso terminar su obra maestra, le pegó el arco cruzado para vencer al arquero Mier, para mandar esa pelota al fondo del arco sur. Golazo en la noche de Alejandro Silva para que Olimpia muy temprano se ponga en ventaja 1-0. Momento del gol. A los 6 minutos, primera etapa. Salazar viene para buscar la pelota, la coloca por bajo, estaba buscando Walter González, un disparo al arco, espectacular. ¡Gol, gol, 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 espectacular Fernando Cardoso, espectacular, un bombazo que será inolvidable para este triunfo, el grito franqueado, bombazo, Fernando Cardoso, ni hablar como le dio, escuchen. Fernando Cardoso. Esos remates que hacen historia. Fuera del área. Fuerte para vencer a Vidal con norte del estadio. Olimpia gana 2-1. Parece sentenciar el resultado. Fernando Cardoso. Olimpia gana 2-1. El golazo en el defensor.
La noche de los golazos. Alejandro Silva con la magia, con la habilidad para abrir el marcador y ahora con este tremendo bombazo, este zapatazo de Fernando Cardoso para poner el segundo. Se encontró con esa pelota por el carril central, no estaba abierto por la izquierda donde es su posición natural, donde estaba jugando. Encontró el espacio y qué decidido estaba. Se perfiló y sacó un derechazo infernal. Impresionante el recorrido de esa pelota que buscó el ángulo superior izquierdo del arquero Mier. La volada estéril del golero Cafetero. Ese derechazo se clavó al ángulo para que el hincha de Olimpia se levante de sus asientos, empiece a cantar, a festejar lo que puede parecer un triunfo, dar un paso más en esta Copa Libertadores de América como para seguir quemando tapas. Fernando Cardoso y un golazo en la noche para poner en ventaja a Olimpia 2-1 aquí en Sajonia. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Olimpia quiere un gol más, quiere un gol más, quiere un gol más. La pelota a la derecha, Salazar va a colocar el centro, juega por bajo. Atención, se mete Quintana. Quintana dentro del área de taco, bien González, brillante tercero. Espectacular. Gol, 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 gol. Espectacular. Fernando Cardoso y el tercero de Taco Dennis. La definición de Cardoso. 3-1 como para no discutir. ¡Qué festejo, qué alegría! 3-1, 3-1, 3-1. Escuche. Cardoso 2 de 3. Está con lujo incluido. Olimpia 3. Atlético Nacional 1. Para que no se pueda discutir lo que pasó en campo. 3-1 y va a terminar, tiempo agregado, Olimpia 3, Atlético Nacional 1. Despertó Olimpia en la complementaria 3-1. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 36 grados, sensación térmica 42. Desde el gobierno y el sector privado confirmaron este viernes que los combustibles vuelven a subir. Se trata de la sexta vez en poco más de un año. Si bien se hablaba de una suba en torno a los 700 guaraníes por litro, la extensión de la disminución de tributos a los combustibles por parte del Ministerio de Hacienda hace que esta suba sea por de pronto de 500 guaraníes en todos los carburantes. Los emblemas privados pueden incrementar los precios desde hoy, mientras que Petróleos Paraguayos Petropar anunció que el reajuste será desde el martes 1 de marzo. El director del programa ampliado de inmunizaciones, Héctor Castro, informó que más de 200.000 niños de 5 a 11 años ya fueron vacunados con la primera dosis contra el COVID-19, lo que representa el 73% de los inscriptos. No obstante, señaló que si bien una gran mayoría de los niños inscriptos ya se vacunaron, la población estimada es de 980.000, por lo que el porcentaje de vacunación para dicho grupo se encuentra en torno al 21%. El profesional también detalló que desde la próxima semana empezarán a aplicar la segunda dosis a los niños que hayan recibido la plataforma Coronavac, con un intervalo de 4 semanas, en tanto que las dosis de Pfizer tienen un intervalo de 8 semanas. Temperatura 36 grados, sensación térmica 42, humedad 46%. Última hora. Lee la verdad. Presentó Solo Noticias. 2 minutos. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más. Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta.
comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada con crítica y opinión. En voz alta con Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. Con la participación especial de Fito Cabral. Por Monumental 1080M comienza En Voz Alta. Este programa es presentado por Todo Contigo Te Conviene Más. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Lactoland.